te vi entrar, subió la marea. Como un símbolo de paz en la guerra. Caminas y te sientas tan cerca. Te miro para ver si me ves mirarme. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más, 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 más. Como un símbolo de paz en la guerra. Caminas y te sientas tan cerca. Te miro para ver si me ves mirarme. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más. Te miro para ver si me ves mirarme. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más, 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 Te miro para ver si me ves mirarte. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más. Te miro para ver si me ves mirarte. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más, 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 más. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día lunes acá en mi ciudad, lloviendo ya hace 5 días más o menos. Estamos en un charco acá donde estamos viviendo, gente, cómo llueve. Pero bueno, seguimos acá, hermoso. También llovió un poquito en lo que es las criptomonedas. Vieron la caidita de Bitcoin este fin de semana, obviamente por la guerra, ¿no? Así que bueno, obviamente de la mano cayeron las amigas, las hermanas, las hijitas de Bitcoin, ¿sí? Si Bitcoin cayó un 10, cayeron un 40%. Obviamente vamos a ver si en la semana se recuperan algo de la caída. Por ahora Bitcoin viene recuperándose, pero las que pegaron fuerte fueron obviamente las altcoins, ¿no? 66.435 en este momento, 2.93% la subidita de Bitcoin. Estamos viendo cómo empieza, ¿no?, a moverse, a agitarse un poco el mercado, el planiferio que estamos viendo de fondo. Obviamente los países más poderosos son los que más pueden comprar más capital, ¿no? Igualmente se compra en todos lados, en el planeta Pepe también, 2.93, 66.495, llegó a estar allá en los 62, y obviamente que moneditas como, a ver, vamos a pasar acá, ahora están en verde, muy bonitas, pero fíjate que el 10, el 7 no llega a recuperar el 30 o 40 que cayeron el fin de semana, así que todavía le falta para
recuperar. Y hay algunas, entre tantas de las que conozco, que se quedan rezagadas, lamentablemente, como Mina, por ejemplo, que cayó casi un 40%. Si sube un 10 es gracia, ¿no? Después se queda mientras las demás suben. Suele pasar muchas veces con la top 100. Así que bueno, ahí están. Pepe 7.1 en este momento. Tenemos, miren, en la semana 29 de caída. Y podemos estar viendo, esos son memes, ¿no? Podemos estar viendo las top 20. A ver si está Solana. A ver acá, o BNB. Bueno, BNB viene bastante bien por la caidita. En este momento está en 581. Pero hay algunas que le pegó muy fuerte la caída. A ver si encontramos acá. Polkadot, mira acá, Polkadot 20% de la caidita, está recuperando algo en el día. Cardano 20% también, y podemos así buscar, ¿no? Entre un 20 y un 30. Y a ver acá si tenemos alguna otra. A las mías no me voy ni aunque me pagues, porque son las que más cayeron, ¿sí? Tremendas las amigas, así que cuando pueda las liquido. A ver esta Gala, bueno, Gala un 28, ven, casi un 30%, muy parecida a un par de las que tengo. A ver, acá tenemos Teta también seguramente 21%, TIA 19% y todavía no pegó despegue, sigue en caída. Mira, Bonk, ahí está, 32% Bonk. ¿Sabés lo que es 32% de tu capital? Por debajo de lo que vos, no, a lo que voy, no viene al caso el que viene holdeando, comprando, ¿no? Ya sé, desde que salió el meme, por ejemplo, pero ponele que hay alguno que dice, ay, mira, dicen que está bueno, hoy compro, al otro día guerra, 32% menos del capital, o 40%, te querés, ¿no? Dices, uy, ¿cómo así? Bueno, tranquilo, porque uno suele tener miedo en las caídas y no compra. Uno compra cuando va subiendo. Lamentablemente la mentalidad no se puede cambiar muchas veces y uno termina comprando allá en el auge, cuando va para arriba. Mirá qué bien que va, en vez de esperar oportunidades, lamentablemente oportunidades por la guerra, ¿no? Pero ojalá que no haya guerra, pero quiero a lo que voy. Las oportunidades que suele haber, uno le tiene miedo a ese rojo que viene fuerte en caída, un dip profundo, y vos si esto se va a cero, ¿no? A cero no, sobre todo si son las top 100, y de las top 100 podés encontrar algunas que sabés que siempre estuvieron, por más que caiga Bitcoin, ahí con ella acompañándolo, ¿no? Entonces, Bitcoin cae en el resto, y vos tenés que aprovechar estos momentos, son de liquidación, a lo que voy, no de los que liquidaron, los Pepe que liquidaron, ¿no? Sino digo de ofertas, ¿sí? Vos estás viendo la marca conocida, mucho más barata, pero es la misma marca, no es una truchada, ¿sí? Entonces está bueno para que, ¿no?, compren barato. Estas oportunidades, ¿qué pasa? ¿Puede volver a caer? Y sí, no depende de nosotros, es macroeconomía, ¿no? Es obviamente lo que tiene que ver con los análisis fundamentales, lo que tiene que ver que no depende de nosotros, sino de las manos fuertes y de lo que depare en este planeta la guerra, ¿no? Como el COVID y como lo que venga acompañado, que repercute. Lamentablemente repercute en Bitcoin, que sería una moneda de refugio, ¿no? Si vos te pones a pensar, el oro es de refugio. Cuando hay guerra la gente compra oro, por ejemplo. En este caso es muy complejo analizar a Bitcoin, ¿sí? Porque es nuevo y porque tendría que haber subido en vez de haber caído, pero tiene obviamente sus fundamentos de la caída, ¿sí? Igualmente ya casi se recuperó. Ahora vamos a ver la gráfica. Tenemos acá, por ejemplo, miren, fíjense en lo que fue la caidita, interesante, 2 velas. Estas velitas fueron del viernes, del sábado, se venía el fin del mundo, parecía. Ahí está recuperado. Vamos a ver si intenta llegar por lo menos al alto anterior en esta compresión que estamos viendo de velas diarias. Pero si vamos a ver si puedo poner acá un POC o algo parecido. No sé si se puede acá, a ver ahí. A ver, ahí está. Bueno, sí, entre medio de la zona, esto lo voy a sacar, entre medio de la zona, obviamente, la zona donde el precio puede estar más, ¿no?, consolidándose en el medio. Igualmente todavía no llegó, está rompiendo lo que sería el bajo anterior en esta consolidación comprimida, pero también puede ser que tome impulso para ir hacia abajo, dependiendo obviamente que depare, ¿no?, nuestro querido planiferio, el planeta Tierra, con las noticias fundamentales. Ojalá que no pase nada, que esto siga subiendo. En un par de días viene el halving, el 20, obviamente que no somos tontos, ¿no? Él no quiere decir, el halving se va para
no, al revés, capaz que te tenés que poner el cinturón de seguridad y por 10, 20, 50 días no mirar más las criptomonedas si querés seguir holdeando, ¿sí? Pero bueno, es así. Así que gente, por ahora Bitcoin está ahí entre medio. Vamos a ver un poquito lo que son las velas entre medio de esta consolidación, perdón. Vamos a ver en estas velitas, va a estar ahí esta semana, veremos qué pasa. Está en este momento en horarios sobrecomprados, puedes venir a caer un poco. Todavía no llegó bien a la sobrecompra, pero puede pegar un estirón más. Está recuperando la caída brusca que tuvo, ¿no? Un par de velas, dos velas que hicieron, fíjense de vuelta en las velas diarias, ahí van viendo el movimiento fundamental más que nada. Fíjense que si nos metemos en esas dos velitas, acá ven, son dos velas que hicieron prácticamente todo. Abarcaron, mejor dicho, esta zona. Ven, si de acá nos vamos para allá, abarcaron prácticamente, no, si nos ponemos acá a ver la fecha, desde el lunes 4 de marzo hasta la fecha, ¿no? Llegó a estar, ¿no? Obviamente entre el alto y el bajo por dos velitas nada más, para que vean lo que son las velas elefantes, ¿sí? Los dip o los rally, en este caso una caída profunda. Así que bueno, no podemos hacer nada, esperar a ver qué pasa con las cripto. Ojalá que con el tiempo las veamos arriba todas. Sobre todo a las que más les cuesta subir, que el proyecto es bueno y lamentablemente quedan ahí rezagadas. Cuando cae Bitcoin, suben el resto, y muchas de las top 100 no suben lo que cayeron, ¿sí? Ni sobrepasan los altos que habían generado en su pasado. Eso obviamente tienen que ir viéndolo ustedes, si les conviene seguir holdeando, si les conviene liquidarla en algún momento a la moneda para pasar a otra altcoin. Tienen que ir viendo si tienen diversificación de criptos para ver si están por encima en el total, como para ver qué hacen, ¿no? Esa es la idea siempre, ¿sí? No casarse con nada. Lamentablemente uno le toma, ¿no?, cariño a muchas criptomonedas. Ahí estamos. Así que bueno, por ahora está subiendo en forma escalonada. Fíjense que hace una vela alcista elefante, un rally, y hace un par de velas en rezago hacia abajo, con ruido, como acá estamos viendo. Después hace un par de velitas, rompe. Vamos a ver si llega a los 70. No sé, ojalá que en la semana estemos arriba, pero sabemos que vieron en 2 días, llegamos prácticamente un 10% de caída de Bitcoin, tremendo, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Y ni hablar las top 100 y las top 1000, ¿sí? Un 40, un 50, un 30, una locura, ¿no? Así que bueno, gente, arranquemos con todo. Ahora vamos a ir a lo nuestro, que es Forex, lo que son las divisas, el oro. El lorito verde, no, el oro amarillo, no el que habla, el que es limitado y que sale más caro que un loro verde. Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el índice del dólar, a ver qué pasó el fin de semana qué pasó con las cripto, y el fin de semana quedó muerto. Si vos ves que el índice se movió el fin de semana, fíjate en qué plataforma está, ¿sí? Recuerden que el índice y las monedas tradicionales operan los días hábiles de lunes a viernes, ¿sí? Las cripto están sábado y domingo, y si hubiera un octavo día también están, ¿sí? Así que bueno, por ahora vamos a meternos acá, miren, una caidita, a ver cómo viene esta caidita, si hay alguna noticia, algo. 5 minutos, ahí tenemos. Bien, dentro podés empezar a operar si te gusta lo que es. El que tiene scalping no tiene problema, ¿no? Obviamente, el que viene holdeando sí. Pero también podés holdear ¿no? Podés hacer scalping para sumar moneditas e ir holdeando, ¿no? Tenés muchas técnicas. Así que bueno, ahí estamos dentro de lo que es Bitcoin en M5. Después de la caída, un pedazo recuperó, y vamos a ver si ahora en 5, que está llegando a un tope acá, donde está llegando a esta zona de piso, que sobre todo acá abajo está sobrevendido. Vamos a ver si llega, toca y se va para arriba. Veremos qué pasa y si respeta este par de toques que están acá, y si más o menos a ojo por ahí. Así que bueno, por ahora, gente, Bitcoin dentro de una compresión diaria y en lo que es horario 15 minutos, 5 minutos, está ahí entre medio, ¿no? Entre medio de lo que sería una zona dinámica de resistencia y de soporte, donde los puntos van a uno solo en común, porque hay altos más bajos y bajos más altos. Así que bueno, ahí estamos, gente. Vamos a poner un poquito de música y veremos qué pasa en el transcurso del día, gente. Voy a tirar, a ver, un poquito de... Tenemos acá, tenemos para tirar música, tenemos para tirar, a ver, ahí está, un poquito de música romántica.
disparamos al índice del dólar. Esa sensación de conocernos, esa sensación, mil lenguas, atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Y dice... Total, los dos somos así. Bien, muy bien. Bueno, índice del dólar, gente. En el índice, velitas diarias, si vemos, obviamente comenzó el lunes, ¿no? Con una vela, ¿no? Por debajo de la vela que dejó esta azulcita que estamos viendo, que fue el día, ahí vamos a ampliar un poquito para que vean bien. Estas son velas diarias, ¿sí? 24 horas cada velita. Ahí está. Esta es la del viernes, alcista. Y la velita de hoy, una vela que por ahora es bajista, por ahora. Si no quiere decir que vaya a caer, pero estamos viendo señales del futuro que nos están diciendo que está sobrecomprado. Puede pasar de que el precio pegue una vuelta, rompa el high de la vela diaria del viernes y se vaya para arriba, o que venga a buscar ¿no? un poco ¿no? de recuperar un poco lo que subió, ¿no? La caída ahí, ¿no? Puede ser que venga a buscar ahí, que si vas hacia acá, hacia la zona esta, a ver si tocan alguna zonita. No, no tocan nada. Por acá cerca. Sí estoy tomando como guía la mecha. ¿Ven la mecha? Esta mechita que está acá del día jueves. ¿Sí? Que la podés tener como guía, como también si rompe, podés empezar a buscar altos. Por ejemplo, estos dos altos muy parecidos, pero todavía le queda al precio, ¿no? Imagínate que son velas diarias. Si haces scalping, quizás solamente con una sola velita anterior te puede servir la estructura y algo del pasado. Velitas horarias, vamos a ir dentro. Tranqui, por ahora tenemos un par de noticias fundamentales. Ahora estamos dentro de la sesión ya de Nueva York hace 3 minutos y seguimos obviamente firmes con lo que queda de la sesión de Londres, ¿sí? Así que bueno, velas muy comprimidas. Miren lo que es esto acá, esto que está acá. Es ruido, ¿sí? Obviamente los muchachos están esperando ver para dónde dispara el índice. Veremos después para ver si conviene o no operar a favor o en contra del dólar, ¿sí? Voy a meter un zoom acá un poquito para ver. Y bueno, es todo, ¿ven lo que les digo? Mechazos, cuerpitos con mechas arriba, mechas abajo, indecisiones. Y obviamente esperando, no sé si ahora hay fundamentales, me parece que hay un par. A ver, vamos a chequear. Tenemos, sí, ahora, en ratito tenemos ventas minoristas subyacentes mensuales, así que bueno, vamos a ver por encima la previsión es del 0,5 y 0,4, lo que tiene que ver con mensual y subyacente mensual 0,5, ¿sí? Así que les repito, 0,5 sería subyacentes mensuales y las ventas minoristas mensuales 0,4. Tiene que estar por encima para ser positivo el resultado para lo que tiene que ver con Estados Unidos, con el dólar, ¿sí? Y con el índice y con todos los paquetes que están dentro de ese país, ¿sí? Así que por ahora, gente, vemos velitas tranqui. Vamos a ver si despega en un rato. Así que bueno, si tenés que operar hoy la sesión de Nueva York, muchos no operan los lunes y los viernes y no tenés ganas, podés dejarlo pasar. Qué mejor que si no meterte por meter. Y si no, buscar algún Pepe, ¿no? O con rompimiento, un Pepe en más, obviamente en scalping, ¿no? Después pasando intradía podés ir viendo otros movimientos también, porque obviamente empiezan a haber más latigazos, ¿no? Con el pasar del tiempo. Así que por ahora, gente, tenemos velas horarias y consolidación. Y si nos metemos en 5 minutos para ir viendo, también fíjense que nos sale del rango que marcamos obviamente anterior. Va respetando altos y bajos en este choricito que vamos viendo, así que tranquilamente, si se repite, podés ir viendo estadísticamente qué puede llegar a ser, guiándote con el pasado, ¿no? Que más información que la estés viendo vos y vos sabés lo que viene haciendo. No va a venir hasta acá abajo, no ser por una fundamental, algo extraordinario, ¿no? Pero si no, si se sigue manteniendo así, ¿por qué no se puede seguir manteniendo así? Obviamente viene una fundamental ahora. Ven acá los puntitos en un ratito. Así que podemos ver el oro también, a ver cómo está el orito. El oro, a veces hay algún Pepe en el camino para saludarnos. ¿Cómo le va? Good morning. Buenos días. ¿Cómo va, Ezequiel? Espero que bien. ¿Y cómo arrancaste la semana full, no?
Buena semana para todos, no se olviden de dejar un me gusta, exacto. Yo ya me puse, no sé si capaz que me pongo un me gusta también, somos poquitos. Recuerdo gente que, les recuerdo al que vea el video de acá una semana, un día, o si lo ve alguna vez y ve esta parte, no hacemos publicidad, no hago publicidad, es de boca en boca, el que se entera y quiere ayudarnos compartiendo el canal, estando con nosotros, bienvenido, se lo agradezco. Y bueno, estamos todos los días, cada uno con lo suyo, pero en este momento nos juntamos un rato en el planeta, viajamos, la pasamos bien con música operando, hay veces que estás más animado que otras, pero siempre juntos, y esa es la idea, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. ¿Qué dice acá? Buenas, buenas. Pepe Gatillo, buen día. Pepe Mila, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andás? ¿Y cómo estás? ¿Tranqui? ¿Trabajando? Estás trabajando en este momento, ¿no? Está bien, si pasaste a saludar, excelente, ¿eh? Eso es importante. Hay muchos que capaz que están y ni te saludan, pero lo importante es eso, ¿sí? Pasarla bien. Si estás trabajando, gracias por saludar, ¿sí? Trabajando en el CAD Gen. Ah, bien, ¿cómo estás con el CAD? ¿Es el mismo de la otra semana? Vos que querías intradía, ahí tenés, ¿eh? Si querías intradía, bárbaro. A ver, voy a poner el CAD Gen, a ver cómo está. CAD Gen, a ver si lo tengo acá. CAD. Acá veo el CAD. Mira, este debe ser el Gen seguro. A ver, sí, CAD Gen. A ver, vamos a ver velas diarias o velas de H4 para ir viendo un poquito el panorama. ¡Opa! Yo calculo, bueno, vos habías hecho venta en su momento, ¿no? O compras. No recuerdo cuál, pero fíjate esto, mira, lo que te digo vos me vas a entender por lo que hemos hablado por privado, pero fíjate esto nada más. ¿Eh? Si no podés haber recuperado. ¿Me entendés a lo que voy, no? Todo lo que cayó lo recuperó para arriba. Entonces, si hubieras hecho, no, obviamente, el pasado es fácil, ¿no? Pero te quiero decir, no es que se fue para abajo y nunca más subió, o se fue para arriba y nunca más subió, sino que con una buena gestión, o una gestión tranqui, donde vos sabés que vas a estar en negativo capaz unos días, si haces intradía, digo, ¿no? Y bueno, fíjate que esto se podría haber recuperado, por ejemplo, obviamente, ¿no? Viéndolo es fácil, porque ahora no sabés qué va a pasar, sabés dónde están las zonas, puede rebotar, puede subir, pero bueno, vos no sé si te queda alguna orden abierta, si era este el par o era otro, el que habías comenzado la otra semana, ¿eh? Después subo al live, dale, sigo con el mismo, se movió en la noche, estaba para cerrar las ventas. Ah, ¿y te quedó en negativo? ¿O hiciste alguna de las que te dije de algún Xinjiang? Pues hiciste algún Xinjiang, seguramente ya estás. Fíjate después de si hiciste varias operaciones chiquitas dentro, la suma de todas esas operaciones en positivo y en negativo, si te dan por encima del negativo que tenés ahora o del positivo, podés cerrar también y listo, te olvidás, ¿me entendés? Así que tranqui ahí, ¿eh? Eso de a poquito vas a ver que le vas a ir agarrando la mano. Hay veces que no sabés qué fichita mover, movés una y te tenés que plantar en esa que moviste a defenderla y buscarle la vuelta para que no te hagan jaque mate. Y es así, ¿no? Usar la cabeza, ir pensando qué te conviene con lo que estudiaste, con lo que aprendiste, con lo que aprendés acá conmigo, con lo que estamos en vivo, ¿no? Acá saludando, operando, escuchando música. Y pasando un buen momento, ¿no? De pasada, buenos tips y ¿no? Operando en vivo. Así que falta música, me parece. A ver, dejo de vuelta. Vamos a dejar un tema mientras me seco acá. Quiero tomar un mate, gente. Un mate. ¿Conocen el mate? El que no es de acá, digo siempre lo mismo, ¿no? Pero acá no podés decir lo mismo. La gente se renueva porque somos poquitos los mismos. Pero si se sumó alguno nuevo y no conoce lo que es el mate, acá estamos, ¿sí? Con mate. A ver, algo acá. Y podemos poner acá, mira, escucha. Algo tranquilo. A ver, escucha esto. ¿Conocen Sky Bellison? Sí, ¿no? A ver. ¡Oh! ¡Qué lindo tema! Ex integrante de Los Redondos, obviamente Los Redondos ya no están más. El guitarrista de Los Redondos, Sky Bellison, tocando un tema que se llama, ¿sabes cómo? ¿A qué no sabes? Y bueno, no te puedo decir. Arranca, ¿sabes con qué? Si querés te digo un poquito. La palabra es sería un ave que migra, aves migratorias, ¿eh? Ahí está, escuchá. Se
Me cayó todo el mate arriba del teclado. Si ven humo, gente, voy a sacar la camarita y me voy a poner a limpiar. Tremendo, ¿eh? No tienen que beber mate rebalsados, ¿eh? Dios mío. Ahí, a ver, voy a arreglar un poco, ya vengo. Pájaros libres. Oh, se sentía... ¿Cómo estás, Angelito? ¿Estás bien vos ahí? Sí, ¿no? A ver si nos saludan un ratito. Voy a limpiar el teclado con mate, ¿sí? Si no, voy a hacer un corto acá, a ver. A veces vuelan y no saben volver. Vamos a la fuerza de la moneda, vamos a ir viendo un poquito los movimientos y obviamente voy a limpiar. Ya vengo, ¿eh? Tienen sus nidos en las ramas más altas. A veces se pierden y no saben volver. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan al cielo buscando más cielo. A veces se pierden y no saben volver. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Se van, se van. Vuelan y se van. Se pierden y se van. Vuelan y se van. Bien, gente, estamos de vuelta acá. Tranquilo, ahí estoy limpiando un poquito la caída del agua caliente sobre el teclado. Casi hice un corto acá.
Así que bueno, vamos a seguir, vamos a ver si encontramos alguna monedita interesante hoy. Vamos a chequear a ver si podemos hacer alguna operación. Vamos a buscar un poquito de music primero. A ver, vamos a dejar acá tranqui. A ver acá, me gusta, me interesa. A ver algún... Ya vamos a estar acá adentro. Mirá qué lindo esto. Vamos a poner un poquito los piojitos. Voy a arrancar con un tema que me gusta mucho. ¿Qué es esto? A ver si puedo achicar acá un poquito. Al 100. Ahí está. A ver ahí. Opa, opa, opa. Ahí está. Ahora sí. Bueno, gente, vamos a ver un poquito de... arrancamos con temita interesante. Escucha esto. Si te gusta este tema, mirá qué lindo. Escucha. Mientras vamos moviendo alguna... ¿Cómo está? Escucha. Eso. Bien, acá estamos viendo un poquito las fuerzas, estamos viendo el yen débil, ¿sí? Así que libra yen, obviamente en compra, puede ser CAD yen también subiendo en vez de CAD yendo, y bueno, el chiste de siempre, ¿no? AUD yen también, habría que ver si el CAD por ahora, buscando a favor, vienen fundamentales, por eso vamos a esperar un poquito, ahora a minutitos. Ahora, en 15 minutos tenemos fundamentales, gente, así que veremos si conviene, si no conviene meterse en un ratito o ahora. Hay que ver las oportunidades, ¿no? Dando vueltas sin pensar. Ay, ay, ay. Mirando la vía pasar, subido en el techo del tren, siento libertad y siento poder. Ahora no te tiene ninguna ciudad, demasiado peso, esta de metal. Dando vueltas sin pensar. Minutitos de la fundamental, ¿eh? Recuerden que hay un par de fundamentales, 9:30 de mi país, GMT -3.
Eso. Esperando la Fundamentalation, gente. Faltan unos minutitos, 6, 7 minutitos, 8 me parece, por ahí anda. Redondito, 9:30 de mi país. Hay un par de fundamentales y después vemos si encontramos alguna monedita para hacer, ¿no? Obviamente algún scalping interesante, ¿sí? Si alguno quiere operar en vivo, me avisa y le comparto la gráfica para que opere, ¿eh? Esta semana ya armé una cuenta redondita de 1000. Obviamente para que los chicos prueben en la semana, ¿sí? Iba a armar 3 o 4 cuentas, pero una, le voy a pasar el usuario, la clave, para que en la semana, obviamente, no sé si mañana, pasado, en esta semanita arrancamos con esa cuentita, donde vamos a ver si la levantan o la queman, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Tienen que operar con técnicas que vayan aprendiendo de acá también. Primero arranquen como saben, ¿sí? Y después vamos a ir agregando cositas, como la semana pasada, el viernes, donde íbamos diciendo algunos tips, algunas cositas si sirven, uno las agarra y bueno, y así te vas acostumbrando y quizás vas cambiando la forma tuya de operar y te pasas, ¿no? Obviamente a operar un estilo parecido, obviamente subjetivo, ¿no? A lo que hacemos nosotros todos los días. Y bueno, si te sirve, sumate a Discord, ¿eh? En Discord estamos ahí, vas cumpliendo los añitos, hay un par de tips lindos ahí dentro, así que metete, ¿eh? Bien, quedan, miren acá, nada, que llegue la zona vertical vamos a ver el precio que hace. No sé si se moverá mucho, habría que ver en el pasado lo que hizo la misma fundamental, obviamente, pero bueno, hasta acá tenemos hasta el alto 10 pip, nada más. ¿Sí? Vamos a ver, queda todavía, Na. Epa. ¿Conocen este grupo? En vivo, igual que nosotros, en vivo. Como siempre. Muy bien. Ahora, se viene un temazo ahora en vivo. Agárrate, ponete el cinturón de seguridad para no saltar, No, como buenas noches, dale, vamos. Está comenzando el show, Ahora sí, se viene un temita. Escucha, Escucha, esto es en el estadio de River Plate. Ah, qué rico mate. Qué temita, escucha. Están todos lindos, muy bonitos. ¿Ustedes saben qué grupo es este? A ver, el que conoce, que lo escuche a la tarde, puede pasarlo, comentar, a ver si saben qué grupo es este. Y sobre todo, miren, les voy a regalar, escucha esta, a ver si conoces cómo se llama esta canción y de qué grupo es. A ver, escucha, en vivo, escucha. ¿Querías acción? Toma. Vamos. Si quieres estar libre, si quieres alto volar, no dejes que te den el tiro cuando empiezas a pelear. Si vos quieres estar libre, cuídate de mendigar, que haya un hachazo en tu ojo, pero una flor en tu hoja. Si no,
Minutitos para la fundamental. Vamos a ver si el bot de fundamentales dispara ahora, ¿eh? Vamos a ver. Seguramente no la agarra la orden. Si la agarra, nos saca 15 pip nada más. Y si no, veremos qué hace, ¿sí? Le va a favor. Bienvenido. Y si no, no pasa naranja. Jack, 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 Jack. ¿Cómo se llama la canción, gente? Bien, seguimos. El CAD está fuerte, el Yen está débil, pero habría que esperar que pase el movimiento. Escucha. Jack, 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 Jack. El euro, si querés, fíjate que está levantándose de a poquito también. Habría que ver, según las noticias, ahora si pegan, no creo que peguen mucho, pero uno no sabe, ¿no? Fíjate el fin de semana, obviamente nada que ver la noticia del fin de semana con una noticia, ¿no? De todos los meses, obviamente que tiene que ver con lo que veíamos recién, ¿no? Son noticias que obviamente son de alto impacto, ¿sí? Pero esas noticias de alto impacto no es lo mismo obviamente que una guerra, ¿no? Son noticias que están siempre, todos los meses, ventas minoristas, obviamente hay distintos tipos de paquetes dentro de las fundamentales, donde las fundamentales no quiere decir que tengan que hacer 100 pip, pero los pueden hacer, ¿sí? El IPC, los tipos, la inflación, todo lo que tenga que ver con movimientos bruscos, siempre vienen de la mano de ese tipo de noticias. Y después tenemos otras de alto impacto como ventas minoristas y el desempleo, muchas noticias que también mueven, pegan, ¿no? Colatazos en el mercado, pero no son de 100 pips, ¿sí? Así que tranqui. Un minuto, gente. Un minutito queda para que dispare ahí, ¿eh? Vamos a ver. Uy, el euro dólar. Ahí estamos. 28. ¿Te gustó? Bueno, prepárate porque el tema que viene te queda seco con el tema que viene. Escucha. Lo vamos a dedicar a todos los que hace un par de veranos volvieron a creer. Y volvieron a creer que vale la pena salir a la calle para cambiar las cosas. Dientes de cordero. Bueno, estamos. Ahí viene, Fundamentalation. 40 segundos para el despegue. Obviamente hace pic, ahí, nada, pic o boom, ¿no? Veremos. Oh, oh, oh. Dientes de cordero sobre la ciudad, árboles de fuego para Navidad, ollas que destellan bajo un cielo azul, abollada estrella, vieja cruz del sur, los globos ahora se excitan. Un segundo, se tildó la gráfica, seguro, Boom. Bueno, ni me tocó nada, Listo, no hizo nada. Pero interesante, Parece mucho, pero estos deben ser por lo menos 8 pip nada más, 9, 10 pip ahí, mirá cómo come. A favor del dólar, en contra, obviamente, de el euro, ¿no? Pero esto sería a favor del dólar. Habría que ver las otras moneditas como pegaron. Ahí está, se quedó. Quiere decir que vamos a leer las noticias a favor, seguramente. A ver si estuvieron por un puntito o dos por encima de la previsión. Y vemos acá que sí, wow. Fíjense, ventas minoristas subyacentes 1.1, ¿sí? 0.5 era la previsión. Y las ventas, esas eran las subyacentes, las ventas minoristas mensuales 0.7, ¿sí? 3 puntitos por encima, ya que la previsión era de 0.4, así que positivo para el dólar. Ahora sí, habría que chequear si hay alguna otra fundamental, pero por ahora nada. Miren cómo va el amigo ahí, tranqui, ¿sí? Bien, pusimos el bot, no tocó en el momento que yo quería que toque, listo, seguimos. Veremos cómo obviamente mueve el mercado en un ratito, ¿sí?
Ahora ajustamos un par de minutitos que se ajuste el mercadito. Y bueno, ahí estamos. Con música, viendo movimientos en vivo. Si quieren que analicemos alguna monedita, algún par, si están dentro de alguna, me avisan, ¿sí? Mirá el NZD CAD, ¿qué te parece? O el CAD Yen, se lo llevó con la noticia. A ver, vamos a ver. El CAD Yen, a ver, vamos a verlo. En el palacio, A ver el CAD Yen. sangre en la escalera, en la tuya y bajo Eh, CAD Yen, ¿dónde estás? ¿Está CAD yendo o está CAD subiendo? A ver. Oh, a ver. Actualizar. feudos medievales. Mira. Bueno, Pepe, haceme caso. Pepe Rechazo, genio. Pepe Rechazo puede hacer ahora, ¿eh? Habría que esperar, obviamente, pero ya empiezan las bombitas del indicador que armé. Un indicador que me va diciendo cuando hay sobre compras o sobre ventas con algún par de indicadores. Y esto es sobre compra. Por eso puede haber un retroceso, que es lo que estamos viendo. Ojo, se puede dar vuelta y se va, ¿no? Pero la bombita está ahí, ¿la ven? Muy bonitos los amigos, ¿eh? Muy bonitos los amigos. ¿Conocían este grupo? Sí o no, lo solemos poner todos los días, pero no un popurrí enterito de ellos, ¿no? Ahí están, mira, escuchá. Este se los pongo siempre, ¿o no? Desde lejos no se ve. Tienen polenta en vivo los amigos, ¿eh? Mirá qué lindo esto para una ventita acá. Pero se te va a dar vuelta y tenés que empezar a buscar otras técnicas, ¿no? Por ahora estamos esperando un par de minutitos más hasta que se actualice el mercadito. A favor del dólar, la noticia fundamental de hace un minuto, ¿eh? ¿Cuál es el otro que me dijo el amigo? A ver, el NZD, ¿cuánto? NZD cada, a ver. En caída seguro, ¿no? A ver. No, eso no. ¿Dónde está? Sí, mirá vos. Mirá cómo se recuperó, ¿eh? Parece Bitcoin. Desde lejos no se ve. El spread también 3 kilómetros más o menos. Ahí va, ¿eh? Desde lejos no se ve. Yo recién me estoy despertando, gente, ¿eh? Hoy pasé de largo hoy. Estoy más dormido. No sé si va a tener que hacer la operación algún otro que no sea yo. Estoy re dormido. Me tendrían que avisar si estoy en vivo, nada más. A ver cómo ajustó acá un poquito las fuerzas de la moneda. Tenemos un poquito el dólar fuerte, el CAD fuerte, el yen débil, el NZD también. Habría que ver vos en tu plataforma cuál te conviene por el spread y obviamente ir combinando ¿no? Temporalidades para ir viendo las zonas, los altos, los bajos, ¿sí? Si van a la par una temporada con otra, si está retrocediendo la más chica, es tentador para hacer una compra o una venta, si está por apoyar en una estructura más grande, ¿no? A ver. Ajá. Vamos, tigres de Bengala, vamos todos a redondear el día. Eso. Se me mueve, vamos. Eso.
A ver cómo están acá. Opa, mirá acá qué enriedo. Miren acá la cantidad de órdenes que fuimos abriendo y cerrando, Ahí vamos, seguramente acá estamos. Mirá, tenemos 47, $50 en positivo, loco. Ya me puse contento, me había olvidado de este. Sí, porque obviamente cuando abrís el MT4 se carga solo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Lo que voy a hacer acá, ya como hago siempre, voy a apagar el bot y me quedo con la platita que pueda quedarme, ¿sí? Obviamente que voy a cerrar las que pueda en positivo. A ver ahí, y si no lo prendo, donde veo que cae, ahí, no te hagas el vivo. Al final me parece que lo vuelvo a prender, vamos a ver. Si sube un poquito, el shell lo saco, está. Y bueno, si no me quedo con poquito, no miren el número. No miren el número, podemos pasar a menos 20, mirá. A ver ahí, voy a esperar un poquito. El buy lo dejo, el shell lo voy a sacar. Este shell lo saco en positivo antes que se dé vuelta. Si cae, caiga. A ver ahí, tenemos, vamos, un poquito. Bueno. Y se pasa negativo, A ver, vamos a ver. Déjame que le voy a tirar un tirito. A ver, voy a esperar. Si sube un poquito... Después voy a armar una botonera de un bot donde me cierre las compras todas juntas, para no ir una por una. 26, 22, 22, menos 10, menos 20, menos 100. Se quemó la cuenta en vivo. Bien, no, ahí vamos, dale. Si sube, tendría que pegar una sudita. Si sube hasta acá, lo saco. Si no, prendo el robot de vuelta, lo dejo ahí. Tendría que haber esperado un poquito acá, pero digo, ya arranco, está, lo prendo porque pasa negativo. Ahí me abrió un par de órdenes, lo dejo, ¿sabes qué? Chao, negro. Te dejo un rato más. Mira, me diste lástima, negro. Me diste lástima, negrito, Acá tenés que llegar. Ahí, vamos. Vamos. No, no seas malo. Sé que es tentador esta zona. Yo ya la sé. Pero bueno. Malo, malo. Pepe malo, El telaraña. Vamos. Tengo 5 o 6 telarañas distintas, gestiones armadas. Este no sé cuál es. Este es el... No sé cuál es este de los que tengo. Habría que ver. Bien, ahí vamos. Vamos. Voy a ir cerrando, obviamente. A ver acá si puedo cerrar redondito. Si llego a 50 le cancelo todo. Voy a armar un bot mañana o en esta semana para borrar todo. Que sea mío, creado por mí, ¿no? A ver. Dale, ahí está. Pica. Cierro la compra, cierro la venta. Uno por uno es cansador, ¿no? Pero ahí vamos. A ver si cierro en 40 todo. Ojalá así sea. A ver. Me sigue abriendo orden el desgraciado. Dale, loco, dale. Con un botón ya hubiera cerrado todo en el número que yo quiero. A donde cae un poquito me quedo en menos 20, ¿entendés? Entonces, la idea es cerrarlas más alejadas, un mínimo. Y esta le puedo poner un stop si quiero. A esta le pongo un stop ahí. Ahí está, me toca, a ver cuánto. Listo, 44, ¿te gusta? En vivo, 44, ¿viste? No digas nada, tenés que estar en Discord con nosotros todos los días. Ahora sí, me voy a meter a operar. Y ahora, seguramente, pero no me interesa, hace así ahora. Hasta allá. ¿Sí? Y la puta, digo yo, ¿no? Mirá vos, ¿por qué no lo dejé? Pero también puede hacer para abajo. Y si hace para abajo, hacemos más dinero también. Pero seguramente estamos rezongando. Yo ya está, por hoy el bot lo apagué, ¿sí? Pepe Gatillo, eso tenés que hacer, No mires el número, trata de buscarle la vuelta. Fíjate que lo volví a prender de vuelta, ¿sí? Así que ahí vamos, mirá, ahí tenés un par, ¿lo ves? En compras, hay otros en venta. Mirá lo que es esto. Ahí estuvo la papa, La papa estuvo ahí, bien. Me voy a la fuerza de la moneda, me olvido. Ahora sí, arranco más tranqui. Puedo permitirme perder 20, 30, 40 si quiero. Pero si hago más sumo y si resto de los ganados, ¿Me entienden, Pepes? ¿Ok? A ver qué dice el amigo. Dale, yo subo, busco algo. Mirá el dólar yen por segundo. Bueno, apagalo primero porque gatilla como loco. Sí, me va a decir a mí. Bueno, vos tenés una experiencia paranormal, ¿o no? No, ¿me podrías contar la experiencia? ¿Me podrías contar esa experiencia paranormal que tenés, o no?
a ver qué pasa, a ver si vale la pena o no esa experiencia paranormal. Le podrías contar a los amigos lo que compartiste, ¿no? Vos compartiste una foto muy sagrada, muy fundamental, sin Fundamentalation, donde vos mismo veías, ¿no? Como una telaraña te podía llegar a bloquear, ¿no? Tu intelecto. Tremendo, un pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia, que te comió vivo casi, ¿no? Obviamente era la grilla, ¿no? Bien, déjame ver un poquito acá. Escuchen, disfruten un poquito de música. Voy a poner mute, prepárense el mate. Ya arranco distinto al cerrar en positivo. Vamos. En la semana vamos a ver con el MT4, una cuenta nueva que les creo a los pepes que están en la dimensión número 2. Y ojo, los que están en dimensión 2, pero que participan, obviamente, ¿no? El que está y no hace nada, pero el que participa va a poder operar, si se anima, con algún análisis suyo, a ver qué tal, a ver cómo afina, ¿no? El Pepe, ¿no? Francotirador, ¿sí? Vamos a ver cómo tiran con su experiencia, obviamente, que está bárbaro, y después se le sumará algún Xinjiang para sacar la operación en positivo en caso de que permitan, y bueno, esa es la idea, ¿no? Obviamente acompañado de la fuerza de la moneda y de todos los chiches que tenemos dentro para poder aprovechar, ¿sí? Así que gente, por ahora, así lo veo yo. Vamos a ver si encuentro mute. Voy a poner mute un segundito. Bien, voy a ir abriendo Discord y se me van sumando al vivo el que quiera operar, solamente operar hoy, ¿sí? Así que bueno, Pepe Gatillo, ahí te paso, un segundito, si no por Google Meet, como quieras, ¿Viste cómo fue quedando el Discord, Le voy agregando cositas ahí, seguridad, reglas, muchas cositas ahí que me dijo el amigo que tenía que agregar el otro amigo, así que bueno, ahí hay varias cositas para ver interesantes, cómo llegar a estar en distintas dimensiones para obtener sus beneficios, es todo gratis, ¿sí? Lo único que tienen son dos cosas importantes. La primera, cumplir los años para estar en otras dimensiones y participar, porque vos podés tener 500 años, pero si no participás nunca, por egos o por lo que sea, o porque no te gusta, o porque no sé, por lo que sea, obviamente que estás al cohete, ¿no? Esa es la idea. Bien, vamos a ver, ahí vamos a pasar, ¿Le gustó o no le gustó? Sí, ¿gusta o no gusta? Jugo loco, Bueno, si encuentro el Discord. Ahí está, ahí lo encontré. Prepárate, ¿Cómo salieron en la operación del viernes? Calculo que bien, ¿o no? Si esperaron el momento, aprovecharon la ocasión, ese momento donde ustedes estaban ahí, a pasitos, ¿no? A ver si... Bien, vamos a la sala 2, Pepe Gatillo, ¿sí? Sala 2, dimensión en vivo. Ahí me sumo, Voy a ver si seguramente... A ver ahí. Hola. Cambió el audio, ¿no? Ahí estamos. Ok, perfecto. Voy a bajar música. Está bárbaro. ¿Le gustó la música? Estamos en positivo por ahora, ¿sí? Por ahora en positivo. De a poquito van a ir agarrándole las técnicas, los movimientos que voy haciendo, si les sirve, obviamente. La idea es que puedan independizarse y poder hacer las cosas solos. Pero la idea es esa. Por privado, obviamente, van a ir los secretitos más importantes, ¿no? Pero para que tengan una idea de los horarios, los movimientos, qué uso, qué no uso, cómo me voy ajustando, porque hay veces que no uso lo mismo, nunca uso lo mismo. Si me ve haciendo lo mismo 2 veces seguida, no soy yo. Así que bueno, vamos a ver cómo le va, Pepe. ¿Estás bien ahí? Estás contento, ¿no? ¿Cómo andás?
Bien. Hablaba por él, ¿viste? Hola, hola, Pepe. Ay, Pepe Gatillo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. ¿Cómo estamos? Bien, ¿viste recién terminamos en positivo o algo, no? No, capaz que no lo viste. Terminé ahí en positivo el bot. El telaraña me tiró ahí en positivo, le cerré todo, obviamente. ¿Para qué quedarte de más? Acordate que les voy a hacer acostumbrar. En vez de mucho, poquito antes que nada. ¿Viste el pasito a pasito? Eso que vos decís. Bueno, eso mismo. Pasito a pasito va sumando la cuentita. Armé una cuenta en una plataforma nueva, no en esta que estoy utilizando yo, ¿no? No digo ni el nombre de la plataforma para que vea que no me da lo mismo, pero una plataforma nueva que le puse, me dijeron que ponga entre 500, 1000, 1500, bueno, le tiré 1000. A ver qué hacen ustedes, ¿sí? A ver cómo se defienden. Obviamente, si tenés que operar tu cuenta, no te vas a poner a operar otra, ¿no? Pero era la idea para los que quieren operar en vivo, acá en vivo, ir aprendiendo. Obviamente me gustaría ver primero qué operan, cómo operan. También, si hacen intradía, no me interesa. Estaría bueno que se pasen a scalping para agarrar la velocidad del mercado y después eso lo trasladás a intradía, ¿me entendés? Donde vas a tener más paciencia, más tranquilidad. Muchas veces quizás... Sí, sí, sí. Si yo, por ejemplo, 3 minutos tranquilo me vuelvo loco. Si ya a las 2 horas que veo que el precio no bajó, ya le tiré un Xinjiang, ¿me entendés? Pero vos tranquilo, esperá que suba. ¿Viste lo que te decía hoy? Sube, baja o no. Baja, sube. Sí, Se te escucha muy bajito. ¿escucha muy bajo? Sí, fíjate, podés parar, ¿estás sentado? Párate, a ver. Se paraba, che. No, sí, muy bajito. Debe ser el micrófono o capaz que es algo de... Pero no, no te hagas problema igual. El micrófono, ¿no? Ahí está. Oh, más. Sí, tremendo. El micrófono, Me agarró cosquilla en la panza. Tremendo. Hombre, bien hombre, ¿viste? ¿Cómo te llamas? Titi, el Titi, Pepe Titi. Che, no, ¿cómo seguís con el Calgen? ¿Querés compartir la pantalla o querés, no sé, querés contar nada más? Yo, si querés, Sí, dale. lo que vos quieras. Te la comparto. Dame un ¿Sí? Sí, tranqui, yo sigo acá mientras veo si 50 puedo perder hoy. No, obviamente que no, ¿no? Vamos a tratar de... Pero bueno, ahí vamos. A ver, tentador para hoy. ¿Qué podemos ver? Tenemos el australiano, el yen sigue débil por ahora, hay que aprovechar oportunidades para operar en contra del yen y bueno, y ver obviamente si podés tirarlo con una que esté como base o como cotización. En el caso de base puede ser la libra, el CAD, el australiano, el dólar no, todavía no, USD Yen todavía no. Sí, como si querés como consolidado, ¿no? Un Pepe, ¿no? En rango, pero si querés algo en tendencia puede ser el AUD Yen, la libra Yen, ojo, ¿sí? Sabiendo que en cualquier momento se la da contra el techo de algún lado y cae, ¿no? Y rebota. Pero por ahora, si te interesa eso, ahí estamos, ¿eh? A ver, bien, muy bien. A ver qué tenés ahí. Creo que le voy a meter al Calgen aquí porque sigue subiendo y el yen está débil. Y como tengo esta acá, Ahí te noté un... Ah, muy bonito. por ahí. Ojalá. Ajá. Tenés una compra, otra compra. ¿Esas son las únicas órdenes que tenés? Buenísimo. No, esto no. Ah, más abajo tenés otras. Sí, ahí Ah, está. bien, tranqui, re bien. Hacelo tranqui vos. Esas fueron las que me quedan. Tranquilo, La noche, tranquilo. así yo lo tenía para cerrar por aquí, dije, no lo vi, pues, y ahora desperté en la mañana y digo, Claro, sí. Sí, eso es lo que suele pasar con el intradía muchas veces. Si no tenés un TP, un stop, ¿me entendés? Algo que te frene. Está bueno. Después voy a ver si no armo algún robot para que te despierte. Pepe, que te diga, ¿viste? O alguna alarmita. Lo que pasa es que si estás durmiendo, eso es lo que tiene el intradía. Pero lo bueno que tiene, que vos ya sabés, vaya para arriba o para abajo, vos ya sabés lo que tenés que ir haciendo, ¿me entendés? Entonces vos irás cerrando las parciales que querés a favor de que el capital sume más capital, ¿no? No sé si me entendés. Vos podés cerrar las que están en positivo para que tu capital crezca y vas a quedar con un drawdown un poco más grande, o aprovechar y decir, no, me pago la mitad y la otra
la descuento del drawdown en negativo, ¿me entendés? Ahora, si el lotaje es chiquito, mínimo, tranquilo, andá cerrando parciales y andá armando grillas. En algún momento se te va a dar, por ejemplo, ¿no? Arrancaste con compras, con ventas, vas abriendo, vas cerrando. En algún momento se te va a dar que te van a quedar cada vez menos órdenes. Inclusive si arrancaste con órdenes, con lotajes más grandes, vas a ir sacando parciales, como suelo hacer yo. Y en algún momento te van a quedar un par de órdenes nada más, donde quizás esas órdenes llegan a un punto donde ya no te interesa seguir operando, porque ya hiciste, ¿no? en el día, en la semana algo, y quizás cuando, no sé, llegaste a una tabla o a una pérdida chiquita o una ganancia, decís ya está, y cerrás. Eso se te va a dar en algún momento y vas a ver qué lindo es esa sensación que antes quizás no la hacías, sino que antes ibas más, viste, a TP y stop, y casi siempre se pierde, viste, porque es así. Porque suele ir al TP después de que te tocó el stop, ¿viste? Pero cuando te llega al objetivo, Pepe Gatillo, vas a ver lo lindo que te sentís en haber jugado alguna fichita de ajedrez, como digo siempre, y sacado. No te tenés que abatatar, a lo que voy. Aguantar si querés intradía y buscarle la vuelta, ¿sí? Buscarle la vuelta en el sentido de ir a no perder, no ir a ganar, ¿sí? Y si tenés que cerrar, cerrá. Mirá, yo recién, seguramente, si me quedaba un ratito más, con el bot del telaraña, por ejemplo, capaz que nos encontrábamos con $100 en vez de con 50, ¿me entendés? Pero a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que algo me dio. Y yo dije, ¿puedo ponerme a analizar el oro, a ver cómo está, a ver si lo dejo? Sí, puedo, pero hoy, viste, te van a pasar etapas así, que a todos, el que esté escuchando le debe pasar. Hay días que por más que vos tengas tu técnica, tu psicología es distinta al día de ayer o al día de que será mañana, no sabés. Entonces, tenés que adaptarte a ese día, y si vos sabés que ese día vos te conocés, estás negativo o estás medio... Yo hoy, por ejemplo, estoy recontra planchado. Estoy, no sé, estoy como, no negativo, pero como cansado. Entonces digo, si me quedo para rezongar, seguramente va a salir a favor o en contra, pero ahora estoy viendo que el número es positivo y no tengo las ganas para seguir operando o analizando y a la vez con un bot para ir cerrando las operaciones dentro de una hora, ¿me entendés? Sí, completamente. Así que vos tranqui, mirá que te la vengo viendo estas órdenes. A lo que voy, el KDGen. Si querés lo comparto, como quieras vos. Vos me decís, compartilo, ¿no? Dale, ahí te lo comparto. Vamos, ahí vamos. En la misma orden. Sí, señor, sí, sí. Diferente de esta orden, ¿Cerraste en algún y acá momento? abajo, sí, acá abajo tenía una venta y la cerré. Bien, muy bien. Vos manejate como vos puedas. Y después vemos. El tema de swap que tenía un swap negativo, Sí. entonces la cerré en cero esa venta. Y después la abrí de nuevo, pero la abrí separada. Ah, bien. Y dije, si sigue para abajo, pum, le metí la venta, después le metí la otra venta. Y se me quedó ahí, pum. Entonces dije, por hoy la iba a cerrar una, por si subía, pero se fue en la noche, pum. Claro. Y Ahí te pasó, ¿eh? Ahí te estás viendo, ¿ves? Ahí, ahora sí. Bien, vos tranqui, re bien. Vos dejá todo, dejá que corra. Vos sabés, mira, el ejemplo que le mostraba hoy, fíjate, vas a ver en las velas diarias o en las velas horarias, cómo el precio llegó. Mira, si vos ponés ahora velas horarias o diaria, vas a ver cómo el precio bajó y el precio subió. Donde bajó el precio, que tocó una zona, volvió a la zona que estaba como resistencia hace un tiempo atrás. Quiere decir que lo que está allá arriba, muy próximamente, o quizá un par de días, lo vas a ver ahí donde tenés el dedito vos ahora en este momento con el mouse, ¿entendés? Entonces pensá que cuando esté por ahí abajo, yo obviamente después les voy a ajustar algunas cositas para que te sean más sencillas, pero está bueno que te defiendas así, ¿entendés? Vos tranqui, aprovechá, obviamente, acordate, como el lotaje es chiquito no podés cerrar parciales, pero sí podés agarrar 2 órdenes de compra para cerrar una de venta, o ir viendo, ¿me entendés? O inclusive cerrarlas en positivo, porque sabés que allá arriba donde tenés la última compra abierta, ojo que si no la rompes se puede caer y te puede quedar en negativo. Entonces por debajo le podés poner un shell stop, ¿entendés? Ese shell stop, si es de 0.2, en la mitad del recorrido donde está el precio ahora, supongamos que te lo toca cuando va cayendo, a la mitad donde está la media amarilla en este momento, la media amarilla sería la mitad, ahí, cuando estés por ahí, ya vas a estar seguramente en tabla o una pequeña ganancia, ¿entendés? Con las de abajo. Entonces ya cerrás todo, ¿me entendés? Y vas viendo, tenés que ir moviéndote, viendo.
si se acerca una fundamental, obviamente aprovechar ese momento donde va a disparar para arriba o para abajo, según sea del CAD o del yen la noticia, o del dólar. Y bueno, y si cae para abajo, bienvenido. Vos, lo que sí te recomiendo, un tip que te doy, a las compras que ya van en positivo, ponele un break-even. Siempre, si podés. Después vos lo movés, pero ponele el break-even. Ponele que ahora de golpe, ¡pum!, cayó para abajo. Y te quedó esa abierta. Cuanto mucho un break-even con 2 pip o 3 para pagarte la comisión de todas las que están abiertas. ¿Me entendés? Entonces, dejás el break. Yo recién, pues, esta la metí por si Ah, bien, excelente. un poquito, la cierro, po. O sea, la pongo break-in, como dices tú. Sí, señor. Ojo que muchas veces por ponerlo enseguida te pasa que te lo saques y después se va para arriba. Pero eso es lo que tenés. Inclusive podés jugar con los bloques. Yo no te voy a taladrar, ¿no? Porque si no capaz que te marea. Pero podés jugar con las distancias chiquitas con otras ventas ahí dentro. De ese mundo, otro mundo, ¿me entendés? Tenés que ir viendo. Lo que pasa es que justo tenés los tajes chiquitos ahí. Pero se puede ir jugando también con eso. Vas bien, bien, tranqui. Vas muy bien, tranqui. Vos lo que estás es recolectando dinero. Imagínate eso. Vos estás recolectando. Vos pusiste, ¿no? Vos sembraste y ahora tenés que esperar a empezar a recolectar esa siembra, ¿me entendés? Vos vas a empezar a recolectar a medida que te convenga. Vos imagínate eso, ¿sí? Vos cuando pusiste la semilla que gastaste en el campo que tenés o en la quinta que tenés, gastaste plata. Bueno, vos la pusiste para que crezca una fruta, por ejemplo, una verdura. Bueno, esperá que crezca. Mañana no va a tener la zanahoria, ¿o no? Entonces, espera que crezca, en algún momento va a estar por debajo. Cuando esté por debajo, yo te doy este ejemplo que está bueno. Cuando esté por debajo de ese mouse, donde tenés en este momento el puntero, esa orden que es un buy, suponete que fuera esa orden fuera una venta. Cuando esté por debajo de esa orden, vos fijate si querés una zanahoria, cosechar una zanahoria chiquitita, mediana o grande, dependiendo de la distancia. Pero si la zanahoria ya se puede comer, la podés sacar cuando vos quieras, ¿entendés? Si está verde, la dejas un poquito más. No sé si me entendés con el ejemplo. Pero vos estás cosechando, dejando la semillita por distintos lugares, esperá que llegue a ese lugar. Si el lotaje es chiquito, puede estar para arriba, para abajo y vos vas a ir sacando. En algún momento vas a tener que ya decir, bueno, ya está, fui sacando, fui ganando, gané 5, gané 3, gané 2, gané 10. Ahora, en este momento, me quedan 3 o 4, voy a tratar de ya no cosechar, sino ir a cerrar en el menos posible de la pérdida que pueda llegar a tener para que la suma de las que tengo antes me den en positivo, ¿me entendés? El total. Pero vos anda cosechando. Vas a ver. ¿Querés alguna canción en especial? Te puedo regalar Homero si querés. Homero. Bueno, para usted. Voy a hacer si se tira una muy rojo y se va hacia abajo, estas 2 compras cerrarlas en tabla, pues, esta que tengo aquí arriba. Dale. Vos no tengas problema. Vos acordate, mirá. Tabla. Para que si sigue bajando va a seguir descontando y se abre más abajo la compra, ¿no? Bien. Vos acordate siempre esto. Vos lo que pienses, si te parece coherente, y va a ser subjetivo a lo que yo pienso, porque yo te puedo dar una idea y quizás te cambio la idea que vos tenías. Puede ser a favor, pero muchas veces sí, pero ¿por qué no hice lo que yo pensaba? Porque si me lo dice él, no vale. Entonces vos vas re bien. Lo que importa es que de acá una semana, 2 o 3 veas las que fuiste abriendo, las que fuiste cerrando, si fuiste cerrando parciales, cuánto tenés en positivo, cuánto tenés ya en el capital metido que fuiste ganando y qué te quedó en negativo, que tiene que ser obviamente ya después de que empezás a sacar cierta cantidad de dinero, tenés que empezar a pensar en cómo haces para solucionar las que te quedaron abiertas con drawdown en negativo, para ver si le tirás otra más y que se convierta en positivo el drawdown, o empezar a cerrar esas operaciones. Y tenés que hacer como hice recién yo. No pienses en el dinero en negativo que tenés, sino pensá en que esa suma en negativo va a estar por debajo de lo que fuiste cerrando en este par desde que lo comenzaste a operar, ¿me entendés? Olvídate de la plata, olvídate, el dinero no existe, ¿eh? Todo eso lo voy a dar en mentorías con ustedes gratis, ¿no? Obviamente con los que conozco en el nivel 3, que vos ya estás en el nivel 3, después te voy a poner a vos en el nivel 3, porque estás ahí en el 3, vos ya estás hace bastante, y ahí te voy a sacar bueno, a ver, con algunas cositas de onda, como siempre, ¿no? Matecito. Sí, Acordate que te olvidás de todo lo que te venden y todas las cositas. Acordate lo que te digo. Vos hacés lo que hago yo,
Después, si querés tener mucho más capital, poner más capital, más lotaje. Vos arrancá con poquito, sé prudente, pasito a pasito. Después te voy a enseñar otras cositas que veo que no las haces porque no las conoces. ¿Me entendés? Cuando las conozcas, vas a decir, ah, esto no lo sabía. Entonces te van a gustar más. A la vez, obviamente que acá no te las voy a decir. Pero yo en este momento, si hago un par de operaciones, te la puedo sacar en 30 minutos la operación. Si querés te digo. No, era re malo, ¿viste? No, ¿te digo o no te digo? Vamos a tirar la ruleta. No, pero te van a interesar. Porque tenés que empezar ahora a jugar con un lotaje. Sí, después te digo, decía el amigo. No, te va a gustar. Che, fíjate si querés. Turbo, un minuto. Bien. ¿Estás en un minuto? Prenda el tiro, Pepe Mila. Ah, el tipo este no terminaba de hablar toda la frase. Está muy bueno ese panel que tenés arriba. Contame cómo funciona. Lo conozco, pero ¿cómo funciona? ¿Cerrás parciales ahí? ¿Podés cerrar todas las órdenes juntas? Este sí, pues, el de White Tiger. Lo Ah, malo bien, sí. es que lo tengo con la carita triste, pues, que si lo prendo, me Ah, da el robot que lo tengo aquí. no, está Lo bien. tengo Pero aquí, te sirve para verlo, la información. claro. Ah, Me da la buenísimo. información de cuánto llevo. Ah, bien, bien. Bien. Eso mismo es lo que estarías viendo en Control T. Exacto. Está bien. Lo que aquí te suma lo que tenís de swap, lo que tenís de comisión, Ah, bien. el bruto de todo. Bien, che, la plataforma te funciona bien, es buena, interesante la plataforma o mazo. O sea, viste que hay veces que te defraudan algunas plataformas por la atención al cliente. ¿Cómo? Ha funcionado bien. Ah, bien. No he tenido que llamar a Axi ni nada. Lo único que se me quedó pegado una vez no. Ah, bien, Después me bien. celebró algo. Pero no sé si fue tema mío o tema del broker. Ah, mirá vos. Interesante ahí. Fíjate que si son las 10 de la mañana puede caer el precio un poquito. Si rompe el alto, bárbaro. Vos tenés una compra ahí, ¿no? Abajo. Sí, está, Ah, esa compra, está en 15 minutos, para que sea más. está bien. Esa compra, la que tenés, la que va en ganancia, la otra, la de abajo, no tiene break-even. Vos no se lo ponés, ¿no? Por las dudas. No, no tiene nada. Ah, esa es la que te digo que cuando vos ves que van así, le dejás el break-even. Ponle que se te cortó ahora la compu, la luz y no tenés un BPS y de golpe pasan 30 minutos cuando prendés la compu, tenés el precio en la primera venta que está allá. Te querés morir porque te quedaste con la compra, ¿me entendés? Pero bueno, igual, puede pasar que te la toques y si va para arriba, te metes arriba de vuelta. Pero anda chequeando eso de los break-even y las distancias y las zonas, ¿viste? Lo que utilizás vos, eso que te compartí de fondo, las velas gestadas. Eso está bárbaro. Déjame sacar este, para que no se me abra. Aquí cómo no. Ah, no, aquí. Mientras voy a ver si encuentro alguna operación para hacer. Seguí vos, tranqui. Yo veo acá. Bien, me decía. Yen débil, Libra fuerte. A ver, Libra Yen, ¿cómo está? Para una comprita debe ir a full, ¿no? Ruedita también. Sí, está ruedita. A ver. Uy, mirá qué bonito esto si despega. La vela de la hora puede ser una vela alcista, Ojo, ojo al piojo. Ojo también que está llegando a una zona. Opa, a ver. El high del día anterior, de ayer. Ahí. Le falta un pip o dos para tocarlo. A ver si puedo ajustar acá. Vos lo estás viendo ahí, ¿no? Sí. Ese es el. Ah, Libra Yen. Es bonito, Bonito para que dispare hacia arriba un poquito ahí, ¿o no? Un poquito más, como que no. Las velas de fondo grandes que se ven, esas verdes, esas rojas, esas son de 4 horas por si acaso, ¿no? Ah, buenísimo. Pensé que eran de 30 minutos. Vos estás con. Ah, estás en 15. Está bien. En 15, después tiene. A esto la agranda, que no creo que se vea. Después. Che, voy a poner una orden de ahí. 1 hora. Y la última son de 4 por si acaso. Hermoso, por favor. Esa vez le voy a tirar una pendiente. Poquito, pero le voy a poner. Ya está tocando la zona que puede rebotar. Pero ahí le pongo un buy stop chiquito. Si lo llega a tocar. Tiene todo ese pedacito. Listo, ahí lo dejé. No lo miro más. Tenía un tramito ahí, pero interesante después de. Sí. Y viste que lo hace, Lo único que puede pasar de que justo ahora está, fíjate el alto que está tocando ahí, ese. Ahí. Puede pasar de que si lo rompe, que apoye como polvo decía, como pullback y dispare, pero
Capaz que pega una subidita media rápida como para llegar a ese vacío que está arriba. Es un vacío lindo. Entre esa zona y más abajo. De ahí para abajo es lo que te digo. Eso. Deben ser unos 10. ¿Cuánto es? 10 pip, anda a ser. Hasta aquí tenés como 10. Ah, ¿viste? Hasta Está acá bien. arriba tenés como 20, 30. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, va a disparar, vas a ver. Vamos a ver qué pasa. A ver, un minuto. Un minuto, bueno, vamos. Yo llego a 5, a 6 pips, 7 y se los comparto. Y si estoy en negativo, veré qué hago. También me convierto en intradía, ¿viste? Eh, ¿Viste qué pasa, no? Muchas veces algo que es scalping lo tiramos intradía porque en vivo una horita no podés. Si se da, se da. Y si no se da, bueno, ahí vamos. Lindo lo que estás haciendo, me gusta mucho porque es lo que yo quiero, que con el tiempo le agarres la mano vos que venís hace tiempo, otros estaban, dejaron de estar y bueno, cada uno con lo suyo, volverán en algún momento, ¿no? Pero eso es lo que te digo, que si pueden, vayan sumándose a Discord y eso vamos a hacer cosas interesantes con los amigos acá. Ojalá, ¿no? Ojalá, como para que puedan tener, obviamente todos sabemos algo, ¿no? ¿No? Pero una idea distinta, ¿me entendés? Qué linda caída. 15 pi para abajo así de golpe, ¿viste? Ahí vamos, vamos. Bueno, la típica. La típica es, Pero ¿no? es que el Yen. Mira, no sé si te puedo compartir la Sí, compartí lo que quieras. pantalla que tengo donde yo veo, donde yo veo lo que veo. No, Dale. Veía fantasmas. donde yo veo. Fantasmas de la noche. Justo rebotó en la zona del High Yesterday de la otra vez. Che, tengo dos gatitos acá que están peleando. Tremendo eso. A ver qué me comparte el amigo. ¡Uy, qué bueno eso! Qué buena. Si me acordaré de esas viboritas y se las habré pasado a ustedes y a otras personas no tan agradables, ¿no? Como para que hagan negocio con eso. Ahí está, mirá esas viboritas y las habré usado, Ahí ¿no? yo Sí. en eso te veo la fuerza, pues. Entonces te veo que hay el Yenta, pero en el piso, el Libra Yenta fuerte y el Cache Ah, bien. también está fuerte. Bueno. Y lo que podés De ver hecho, también me también. sirve que tengo aquí al ladito, también lo miro. De hecho, una miradita aquí el Cache, pues, verde, 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 verde. Bravo. Bien, ese es el Y el MACD. Libra Yenta Bárbaro. verde. Este sí, pues si yo digo está verde, tiene que irse para arriba, supongo. Claro. Entonces cuando están rojo y aquí verde, aquí ya empecé a buscar, ver cómo está al medio y Muy hay que bien. decidir. Exacto, Porque cuando señor. está así de colorcito, Sí. es más fácil meterle con esto también. Bien, bien Y ahí, esta ¿eh? viborita la estoy jugando viendo otra cosa que también me parece interesante. Está bien. Pero Sí, sí. más que nada era lo que te explicaba la otra vez, que buscarla como para la reversión a la media. Sí, 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 puede ser, sí. Yo la he usado tanto a esa que ya la veo y me da fobia verla, ¿viste? Porque no es tan buena, pero la uso. Cuando me enteré que la empezaron a usar y vender humo, ya no la veo ni en figurita, la quiero ver, ¿viste? Pero bueno, ahí está. Tenemos otras mejores, ¿no? Así que, bien, bien, bien. Sí, la que está a la izquierda interesante también. Mientras te sirva a vos para buscar, ¿viste? Lo que puedas. Es más que nada para apoyarse, darse Claro, sí, o lo que estáis señor. viendo está bien. Claro, más que nada por eso. Exacto, exacto, exacto. Pero se ve Mirá, bien. ahí se ve hermosa la plataforma tuya, muy bonita, muy bonita. Ahí vamos con bien. Tenemos, miren, acá mientras tenemos ahí, están viendo de fondo Pero cambio para el- no sé si están viendo ahí, puede caer, no puede caer. Bueno, ahí vamos. Si cae, que caiga. Mirá, voy 7 pip. Lo que voy a hacer, puedo hacer 20, 100, pero me voy a pagar un poquito, ¿sí? Como para quedar ahí, ¿no? Un poquito rezagado entre jinetes, decía. Mirá, me pongo el stop en positivo. Ahí nada, poquito, lo arrastro. Y ya voy, mirá, 8 pip. ¿Lo estás viendo ahí? Me voy a cerrar. Es muy poquito el ejemplo, pero todo suma. Me voy a pagar más de la mitad. Si cae, no. Perdón, si cae, si sube, no. Esa vela a la que depende. Si llego a 7, gatillo. Después podés tener 20 pip más. Bueno, sigue para arriba, no me saco nada. Ahí voy 8, 9 pip, 10 pip, 9. Dispare, dispare. Llega a 10 y me gatillo un pedacito. Vamos. Vamos, Pepe. Bueno, ahí me gatillo un pedazo. Ya estoy tranquilo. Me paso con vos. Mirá.
me gatillé un pedazo y subió para arriba, ¿viste cómo es? Pero bueno, ahí está, 10 pip ya dentro en el bolsillo más o menos y me queda algo en positivo. ¿Ven lo que les dije recién? Mientras charlamos vimos un poquito la fuerza, libra llena a favor, ahí voy en positivo. Obviamente, si yo le pongo 10 lotes, iría mucho más dinero, pero tranqui, así lo hago en esta cuenta. Ya cerré en positivo lo que es el, ¿cómo se llama? El telaraña. Y bueno, y esto que es nada, pero son técnicas, operar, ver, analizar, si se va en contra, qué haces. Ahí vamos, ahí lo dejo. Si le regalo esa porción, que la libra yen me la puedo tocar en cualquier momento, en un segundo, y la sacó en break-even, ¿no? Pero el resto ya está, ¿sí? Ahora sí, comparto con vos, no sé si alcanzaste a ver ahí la operación, capaz que no se ve. Y te voy, ¿la viste? Yo me fui a ver la mía. A ver, ahí voy con la tuya, ¿eh? A ver si te puedo compartir la tuya. Ahí estamos. Ahí está. Ahí va, ¿viste? La comprita que estaba ahí, Sí, vaya arriba. Entonces aquí, mira, te voy a mostrar dale. cómo habilitar este ya que Sí, está acá. vos manejate, tratá de usar tu psicología, tu gestión como puedas. Te puede salir bien, mal, pero tratá de usar eso. Haceme caso. A ver qué haces. Y ahora hago lo que tú me decís, porque esta Dale. compra que yo metí aquí recién, que era para disminuir, la tiro a break-even. No sé si se ve el panel, de aquí tú le apretas aquí, pum, y le voy a Bien. meterle break-even ahí. Chac. Después Listo. voy a ver si armo algún panel como ese que tenés vos, que lo voy a armar yo, ¿no? Obviamente, que no sea tan, que tape tanto, ¿sí? Como que sea más Sí, transparente. tapa mucho eso. Sí, Ujú. sí. Pero te da toda la información ahí Sí, arriba. bien, bien lo del break-even, ¿eh? No te decía nada yo, te di una sugerencia, pero muy bien lo del stop en positivo. Inclusive, si ahí tuviera 0.02, la mitad ya le tendré que sacar, ¿me Claro, entendés? Pero vos tranqui, vos mejor. Inclusive, de acá a una semana, capaz que hiciste 5 compras más y la suma de todas esas compras ya están por encima de... ¿Me entendés lo que te digo? Pero no te apures con los lotajes altos, que eso es lo que hace mal la mayoría, ¿sí? Vos así, hasta que después te vas, ¿no? Metiendo más dentro de este tipo de técnicas. A ver, tenemos, bien ahí, a ver. Sigo en positivo todavía con la Libra Yen. Dos operaciones, ¿eh? sale muy débil, muy débil. Estoy contento, ¿por qué? Porque los voy a sacar tigres, acordate, ¿eh? Tigre de Bengala. Sí, Vos sabés que vi porque una serie donde estaban mostrando los distintos tipos de animales salvajes, ¿viste? Y yo, para mí era todo en serio, ¿viste? Ponían, no sé, el león de no sé dónde, el mono no sé de dónde, el gorila no sé de dónde, y cuando ponen el tigre de Bengala, ¿viste? Yo digo, bueno, era ya, un me tigre imagino. muñeco con una bengala. Nada, digo yo, era joda. Sí, hijo de... Un tigre de bengala, ¿viste? Estaba con una bengalita y el tipo. Bueno, ahí está haciendo una sobrecompra. A ver si me toca el break-even a mí. Yo estoy acá con 7 pip en positivo. Ya cerré 10 casi ahí. Más de la mitad me pagué. Y bueno, si me lo saca, a ver, se los comparto si quieren, para que vean cómo me saca mientras. Ojalá que no, pero si me saca no pasa nada. ¿Qué pasa si me saca? Me puedo volver a meter, ¿me entendés? No perdí nada, gané y seguramente acá me sacó. Ahí me sacó, mirá. Justo les quería compartir. Ahí me sacó, viste el movimiento Me dio tic. durísimo. Pero bueno, si hay una divergencia, salí de la emergencia. A ver, voy a ver de la urgencia. Vamos a ver acá, si tengo... No lo encuentro. Ahí está. A ver, ahí. Bien, ahí les comparto, Este miren. también. Ahí está, la técnica de estrategia alta llanta en la mezcla de todo. Ahí con esa zona me tocó. Fíjate que está tocando una línea azul que es el high del día anterior. Ahí, ¿sí? Y lo que estamos viendo es un apoyo. Vamos a ver si queda consolidado, si hace doble techo, si vuelve a caer. Habría que ver si hay una divergencia. Recordá siempre la fuerza, cuál estaba fuerte, cuál estaba débil. Tenemos acá, a ver, oscilador. Podemos tener seguramente, ahí está. A ver. Bueno, no hay por ahora divergencias acá en lo que estoy viendo, pero sí vemos las fuerzas para chequear, no es el santo grial, ¿no? Olvídate. Tenemos, bueno, el yen sigue totalmente débil, la que cayó mal fue la libra, pero en un minuto. Buenísimo porque compras barato. Quiere decir, puede despegar de vuelta con las temporalidades grandes, ¿me entendés? Hasta la zona esa que viste vos allá arriba, hasta allá puede tocar. Así que buenísimo. Sí, Sí, pues vino acá donde había
roto el máximo. Ah, bueno. Se volvió. Justo donde habías metido tú la compra, ahí. Ahí se detuvo. A ver ahí. Perdón, no te escuché. Y que justo te vino como a sacar el stop. Ah, sí, porque sabe que está Se Pepe llegó Mila. al máximo. Ujú. No, es la ley de Murphy, ¿eh? Y no, Puso break-even, dale, sacalo y nos vamos para arriba. Ojalá que caiga. Si cae, es un lindo ejemplo, ¿o no? sí. Para ir a darle un besito a la media verde esa que tenés ahí. Si cayera, buenísimo, bárbaro, porque le hicimos bien. Si sube, bueno, ya está. Algo me pagué. ¿Cuántos buscan 5, 6, 7, 8 o 10 pi por día o no? Obviamente el otaje es chiquito, pero así haces un par de operaciones y listo. Todo va quedando en positivo. Lo que importa es, ¿no? Granito, palito, lo que venga, lo que entre adentro. Todo que sume de a poquito. Todo que sume, sí señor. Después, si querés, te paso la configuración de esa herramienta que te pasé, esa que estás viendo los pares, para que te quede. Capaz que te gusta así, pero viste, la podés poner a la derecha, cambiarle los colores. Como el que tengo yo, este que está acá, ¿ves? Mira, ahí te lo comparto. Es el mismo. A ver si. Ah, si estamos viendo, pensé que estaba viendo tu gráfica. Acá, mira. Acá, ¿ves? Esto que está acá a la izquierda, más algo que falta abajo que lo saqué, más lo que está acá arriba. Te puede quedar así. Yo lo puse transparente, lo puse como para, ¿no? Más, ¿no? De otros colores, pero está ahí en gusto, ¿no? Ojo con esta zona ahora, tendríamos que buscar otro par para operar. Pero bueno, yo cerré todo redondito, por ahora. Vamos a ver qué pasa en un rato con la libra. Si remonta de vuelta, el yen sigue débil, ¿eh? Viene cayendo. Viene cayendo, Viene exacto. cayendo. Sí, recién a sacarla completa, pero ya está protegida. Cayendo, no, viene CAD subiendo, ¿no? Al revés. Con el CAD Yen, digo. Claro, Ah, pero sí, viene como tenés es razón. como Un libra yen, retroceso. pero más lento. Está en retroceso. Bien, gente, les redondeo, pues si se suma alguien nuevo o lo ve, el bot de telaraña lo saqué con 50 casi, redondito, lo podría haber dejado más, pero hoy dije lo saco antes, viste que te sucede esa sensación que tenés de sacarlo antes. Y después me metí en la libra yen, ahí estuvimos viendo un ratito en vivo, miren, revisen, y bueno, le saqué un parcial a los 10 pip, y puse en break-even el resto y me sacó en positivo y me pagó algo de los 10 pip, así que bárbaro. Tampoco es 1000 pip, pero así suma todo, ¿no? Hay días que no te va a tocar el break-even y va a hacer 50 pip como hemos hecho, 30, 40, 80. Hoy hice 10, bárbaro. A la vez saqué algo con el bot y eso hace que uno operás ya con dinero que tenés en el bolsillo, ¿me entendés? Ganado. Y eso es distinto a operar de nada, ¿no? Ujú. Así que Operar eso es más lo que importa. tranquilo. Sí. Sí, se viene para el fin de semana este próximo. Tengo que ver si encuentro el hueco, ¿no? Pero voy a hacer un bot. ¿Cómo te gustaría a vos que se llame? Pepe Gatillo le quería poner yo. Sí, sí, posta, ¿eh? Voy a armar uno Pepe Gatillo. Tipo así el telaraña. ¿Qué le harías al telaraña? Lo prendo fuego, Yo- dice. Que el telaraña ya lo vi Ya me quemó la cuenta. antes. Al Entonces, tic. No, te voy a armar uno entonces yo parecido si diría, querés. Mira, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Elegite un indicador. El que vos quieras. Que te guste. Y yo te voy a armar un bot con ese indicador. Obviamente, después vos le buscás si es para el oro o para el dólar, pero lo mejor posible como para que salga positivo. ¿Qué indicador te gusta? El que vos quieras. Lo hablamos acá y el fin de semana te lo armo. ¿qué indicador me gusta? Sí, ninguno capaz. ¿Te gustan las medias móviles, el RSI, el estocástico, el MACD, La el verdad, Williams, uno, uno CCI? empieza ocupando indicadores y después los va dejando en el camino. Sí, sí, sí. Yo Yo la te diría verdad que nada, pero ocupaba las medias muy, como te lo dije la primera, en un minuto para ver la tendencia. cómo iba la tendencia, porque uno se perdía aquí en un minuto, po. Claro, Entonces lo ocupaba más que nada por eso. Y como los tengo aquí y va cambiando, quedan ahí. Pero indicadores, la verdad es que nada. bien. Lo, solo la pantalla esa que te mostré al principio, esa que tenía la fuerza. Ah, bien. Bueno, mejor, Esa es mejor.
Bien. O sea, que miro como para orientarme más que nada. Bueno, entonces voy a hacer así. El que le interesa algún indicador, me avisa, de los que conozco obviamente, y le armo para el fin de semana un indicador, el que quieran, ¿eh? Yo invento la estrategia y lo pongo en un bot a funcionar. Ustedes me tienen que decir qué indicador. Puede ser cualquiera que esté en el MT4, obviamente, porque lo tengo que programar con el MQ4, ¿no? En el MT4. Pero cualquiera de los que estén ahí dentro del MT4 me dicen, quiero el estocástico, dale. O el MACD o los dos. O uno con este y con este. Bueno, dale. Y le tiramos algo ahí. A ver qué sale, ¿no? Para probar. Y le ponemos el nombre del Pepe, ¿viste? Sí, puede ser. Vamos a ver. Ahí tenemos un amigo, mirá, ¿cómo le va? Buenos días, Ricardo. ¿Cómo va? Espero que estés bien, ¿eh? Acá estamos, ¿viste? De a poquito comenzando la semana. Bien, por ahora comenzó lindo. Hoy casi no hago el vivo, estaba re dormido. Me pasé de largo. Y lo hice. Así que bueno, por suerte que salió todo en positivo. Veremos mañana o pasado si sale también lo mismo. Y así vas de a poquito sumando, mientras las cripto van cayendo. Y yo voy comprando cripto y las cripto van cayendo y es como que nunca gané nada, ¿viste? Una bronca tenía. Estoy encarnado con un par de criptos que pegaron una caidita ahí interesante. Bien. Así que ahí vamos, ¿eh? Hola Jerónimo, ¿cómo va? Buen día a todos, ¿cómo van? Un saludo desde Brasil, qué grande. Me encanta Brasil, ¿eh? Gracias. Poquito acá, ¿viste? No hacemos publicidad, pero sumate a Discord, Jerónimo, así empezás a sumar años. Y también, vos sabés que yo les puedo cambiar en Discord el apodo, les puedo poner un apodo, me eligen qué Pepe quieren, bueno, ahí les explico bien y yo le agrego el apodo. Vos vas a seguir llamándote como siempre, pero te aparece un apodo. Así que súmense a Discord que ahí van a tener varias cositas. Ahí voy a compartir según la dimensión que están. Algunas técnicas, algunos bots, indicadores. No sé si estuviste viendo, Pepe Gatillo, el que les compartí, el snipe. El de la viborita. Snipe. Sí, es que lo puse mal. Zapatilla. Ahora me di cuenta, sí. Sí, no, lo puse re mal. Y cuando, viste en el video dice Snike, dice con I, ¿viste? No sé por qué le puse la I. Menos mal que me parece que lo pronuncié bien, ¿viste? Dice Snake. O bueno. Pero lo que pasa es que cuando digo Snake, yo estoy diciendo, yo quise poner un bot que lo armé, fíjense en el último video, que creé un bot que es una víbora, ¿no? Una viborita. Como algunos que conocemos, ¿no? Y esa viborita que creé, obviamente, es Snake en inglés, ¿o no? Ajá. Y yo le puse Snake. Pero digo Snake. Claro, ya ahora no voy a borrar, viste, la miniatura y todo, la ajusté, pero adentro dice Snike, le puse. Cuando voy a traducir lo que significaba Snike, significa zapatilla, me parece. Zapatilla. Si vas al traductor, Snike es zapatilla. Así que bueno, quedó la zapatilla. Mira, eso te va a pasar siempre. Capaz que te toca el break-even ahí y te perdiste de ganar esa pequeña diferencia. Ajá. Pero bueno, si sigue cayendo bárbaro, ponele por encima un buy stop, por encima del alto, ¿me entendés? Le dejas puesto por las dudas. O esperás, Por aquí. sí. O inclusive un shell stop por debajo del otro. Sí. Bueno, Snike le puse, ¿viste? Y ese Snike que le puse, ¿cómo se llama? Snake, ¿no? Las zapatillas son Snake. Entonces digo, bueno, le puedo dejar, sí, lo mismo, son zapatillas y víbora. Un quilombo hice ahí. Qué bueno sería si cae, ¿no? Porque no te quedaste con la orden abierta. Y está lo que te decía hoy. Y si hubieses tenido un lotaje más grande, hubiese cerrado un parcial de esa ganancia, ¿entendés? Exacto, claro. Perdón, ¿el que pusiste ahí está en positivo? ¿Este de acá abajo? Ah, sí. Este sí, y este es una. Ah, acá estoy viendo, no veía bien. Ah, bien, bárbaro, excelente. Ah, no están viendo los chicos. ¿Para qué les comparto? A ver si. Ahí está. Bien, ahora sí. Bien, esa que te sacó bárbaro, dejale el buy stop ahí arriba. Y ahora lo que podés hacer es, vos lo que querés es recuperar las ventas que están abajo. Entonces, la de arriba, perdón, la compra que tenés en ganancia, como el lotaje es el mínimo, vos no le podés pagarte un parcial.
podés hacer dos cosas. O te arriesgás y te pagás ese pedazo y comenzás desde ahí con una compra, o más arriba, ya te pagás ese pedazo de la compra, algo te pagaste, o la dejás si cae, que caiga, pero pagaste aunque sea un poquito, quiere decir, como no podés cerrar parciales, poner el break-even 5 o 6 pips más arriba, ¿me entendés? Como para pagarte algo de esa, que tuvo tanto tiempo subiendo, ¿me entendés? Después, si te toca ese break-even en positivo con 6, 7 pips en stop en positivo, y va para abajo, bienvenido, te pagaste algo. Y si va para arriba, esos 5 o 6 pips los pones por encima con un buy stop, ¿me entendés? Hablando de la de abajo. Y si no, déjala así, exacto. Si no, deja el break-even pegadito, y si cae, bienvenido, porque va a ir a las ventas que vos querés que pasen a tabla o a positivas, ¿me entendés? Pero lo que te dije está bueno, ¿eh? Ese buy que tenés abajo, si vos lo pones con un stop en positivo 5 o 6 pi por encima, como para que te pague algo, y sabés que va a caer, bárbaro, te pagaste algo, cuanto mucho si te lo toca y vos te pagaste algo, ese algo por encima le pones un buy stop de la cantidad de pip que ganaste, ¿me entendés? Por ahí le podés poner, porque una lástima que vaya te toque y no te pagues nada, y así vas jugando. Si cae, va a caer, pero si cae estaría bueno que algo te pagues de esa. Como no podés cerrar parcial, podés poner el stop en positivo un poquito más arriba. ¿Me entendés? Si te lo toca, te pagaste $1, ponele. Ese dólar que te pagaste, ahí nomás le pones un buy stop por encima, de la misma distancia que te tocó. Más o menos. Pero bueno, vos manejate. Yo después te voy a dar algunas cositas interesantes. Lo que iba a hacer, yo vi que aquí marqué una línea. Sí. Una, Ah, sí. y llega acá y aquí empieza que se va para abajo, pues cierro la compra Bien. y que siga. Muy bien. Muy bien. Tenía pensado, por eso la Sí, marqué. sí, sí, Ahí sí. que está Yo te pasé la alarma. como enredado. Entonces, abajito de esto, si veo que viene fuerte y empieza que va a caer, ya chao la compra y que siga descontando. Dale. Excelente. Muy bien. Vos sabés que es poquito a lo que voy. Te vas a pagar algo y ponele que se quede con un grado en el negativo sin la compra que te está apoyando a positivo. No importa, porque vos te pagaste eso, ¿entendés? Si va para arriba, abrirás otra un poquito más arriba. Y si va para abajo, la hiciste re bien, ¿entendés? Tenés dos chances, no le podés errar. Cuanto mucho estar un tiempito más con un drawdown en negativo. Así que tranqui ahí, voy a compartir la gráfica acá a ver cómo va el nuestro. El mío ya cerró acá. ¿Qué horas son? Y 27. Está apagado el mercadito un poco, ¿no? A ver si quiere alguno más subirse. Vayan a Discord ahí, Ahí en Discord tenemos pasteles. Pastelitos. Incluso tengo ya, como decís tú, un saldito a favor que puedo, por ejemplo, si estoy Utilizar. cerrando, puedo cerrar incluso utilizar para cerrar la de arriba, la última, y Bueno. descontando las dos y ¡pap! Y acá abajo le Bien. pongo nada, y si veo que después otra vez va para arriba, le pongo la compra más abajo. Excelente. Eso es lo que quiero. Que vos le busques la vuelta, ¿me entendés? Que Tranqui. vaya achicando esto que tengo, Sí. que tengo acá. Ya va a caer. Y vas a ver qué alegría te vas a dar si la hiciste bien de a poquito, pensando. Vos vas resolviendo el problemita de ajedrez, de las fichitas. Y te vas a sentir contento porque nadie te ayudó. Cuanto mucho te di unos tips, y vas aprendiendo algunas técnicas, algunas cositas que obviamente que estaremos, como siempre, ¿no? Todos los días y por privado, pero esa es la idea, ¿no? Que saques en positivo, te vas a sentir contento con vos mismo y vas a ver que se puede. Ahora, escuchá, porque uno quiere ganar siempre. Si vos ahora tenés la posibilidad de cerrar en tabla, cerrá si no te querés complicar, ¿me entendés? Obvio. ¿Por qué? Porque vos te vas a sentir contento porque pudiste manejar el mercado. Nunca vas a manejar el mercado, sino adaptarte a los movimientos. Y la próxima, quizás cuando vos te metés, no te metés por meterte. Vas a tratar de buscar el mejor tiro, ¿entendés? Si se da ese tiro, bienvenido sea porque sacaste el TP que vos querías o los parciales. Ahora se va en contra y ahí estarás con esa. Podés seguir operando otras, pero acordate que esa la tenés que ir recuperando, ¿no? Bien, a ver si tenemos. Voy a buscar. Iba a regalar una canción. Voy a poner. A ver un segundito. Acá. Y sale. ¿Dónde estábamos? Ahí. Esta era. Bueno, esta canción te voy a poner mute un segundito para que salga bien. Esta canción es para el amigo y yo también me pongo mute en el Discord, si no sale doble, me parece. No sé por qué. Pero bueno, ahí está.
Canción para el amigo, ¿sí? Que trabaja y que le va a ir muy bien con esto y va a salir adelante con esto, la va a romper también. Así que prepárense, amigos, van a ver seguramente en un futuro vas a estar ayudando a otros acá en el canal si estás obviamente con nosotros. Si no te fuiste y armaste uno solo y vendés humo, ¿no? Que después te la das contra la pared. Pero mientras tanto, si estás con nosotros y seguís siendo leal, habrá otras cositas más también. Ahí te regalo una canción para vos, amigo. Ahí tenés. Vamos a poner mute. Escuchen la letra, gente. La letra, ¿eh? Ahí voy a sacar acá. Cuando sale del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se valore. Hoy TP en Libra Yen. Muy bien, Ricardo. Felicitaciones, loco. Lo mejor para vos, ¿eh? Hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Ay, y es así, aprendemos a ser felices así, la vida del obrero es así, y pocos son los que van a zafar. Buenísimo, ¿eh? Qué linda letra, ¿eh? ¿Vieron la letra? Lo que significa un laburador trabajante como todos los que estamos acá, que te cuesta el mango, que te cuesta, que tenés que salir adelante con la familia, buscarle la vuelta, el pan, el trabajo, la salud, obviamente. Muchos trabajan en la calle, llueve y están igual. Por eso, toda esa gente, un aplauso, ¿no? Que van y laburan todos los días, quieren salir adelante. Y hay algunos, como el amigo, que seguramente está trabajando o trabaja y a la vez trata de salir adelante con esta esperanza de poder ser rentable en el trading. Y te lo vuelvo a decir, se puede, sí que se puede, solamente es la psicología, la gestión, que el solamente es complejo muchas veces, pero se puede. De la mano de nosotros acá todos los días en vivo te podemos ayudar, es todo gratis de onda, nada de pagar nada, solamente conocerlos para que no salga, ¿no? Un martes 13 y encontrar siempre esa gente garca que anda dando vuelta, que te desilusionan en el tiempo. Y bueno, esa es la vida, ayudar. Vengo así siempre ayudando, nunca cobré un centavo a nada ni a nadie, porque gano con lo que opero y me sirve y me sobra, ya con eso ya está. No está mal obviamente dar clases el día de mañana y cobrar clases o lo que sea, ¿no? Porque si no, los maestros ¿cómo hacen? No pueden dar clases porque está mal. No, eso está bien, ¿sí? Así que esa es la idea, ayudar gente. Miren, voy a ir al planeta, estamos en el planeta Pepe, pero voy a buscar a Pepe Milas, así está ahí. Pepe Mila, ¿estás ahí un ratito para saludar?
Ponés música si querés y a ver, o el Angelito. ¿Está ahí el Angelito? A ver, Angelito, ¿estás ahí? Hola, acá estoy, sí. ¿Cómo están? Soy el Angelito de Planeta Pepe. Espero que estén bien, que arranquen la semana muy positiva, con salud y con muchos profit. Así que les deseo lo mejor. Bueno, pero qué bueno el Angelito de Planeta Pepe. Vamos a pasar a ver si podemos compartir una canción como para saludar a Pepe Mila, obviamente de Planeta Pepe, donde pasen a Discord, gente. Ahora les voy a mostrar algunas cositas que vamos a traer este mes, esta semana, según el tiempo que tengamos, obviamente. Pero ahí están las reglas para jugar entre nosotros, para por más que tengas 50, 70 años, para jugar y pasarla bien, ¿sí? Con la edad que tengas, ahí en Discord, donde van a tener sus edades y cada uno va a poder participar siendo un Pepe más, donde vamos a tener distintos mundos ahí dentro y cada uno según la edad estará en todos, en algunos o en el primero, pero a medida que pasa el tiempo y participan irán obviamente sumándose a otras dimensiones donde están los bots, los indicadores, mentorías, todo lo que tenga que ver para ayudar, libros. Hay una parte de biblioteca donde nos vamos a poner a los fines de semana a debatir algún libro de onda, ¿no? El que quiera, ¿no? Y también va a estar, miren, una ruleta. Vamos a pasar acá con Pepe Mila, inclusive. Les voy a pasar a mostrar, a ver si encuentro acá la ruleta. Hay una ruleta para los que son nuevos, obviamente. Los que son nuevos y, por ejemplo, ¿no? Supongamos que el nuevo, no sé, dice, che, pero yo tengo, porque comienzan con 200 años, ¿sí? Bueno, lo explico bien ahí en Discord, súmense a Discord, hay un bot que los va a recibir y ahí dentro, obviamente, yo te voy a hacer algunas preguntitas, ¿sí? Te voy a ver la cara y vamos a hablar. No, ahí sí, obviamente, van a empezar a cumplir años, 200 de entrada, 10 años por mes, ¿sí? Es la idea en el Planeta Pepe, es así. Y obviamente que, a ver si lo puedo encontrar acá, mira, y si vemos, a ver un segundito, ahí está, miren, acá está. Vamos a tener esta ruleta de fondo, ¿sí? Para cada tanto tirarla. Entonces vos, si tenés 200 años, yo voy a tirar, ¿no? Le tocó a Pepe Gatillo, por ejemplo, a ver, tira ahí. ¿A qué le pasa a Pepe Gatillo? Cerramos positivo el bot de la araña, gente, y cerramos de forma manual operación de la Libra Yen, donde también hicimos unos profits, ¿sí? Y bueno, y vemos cómo el amigo sigue con un par de operaciones abiertas. Obviamente esa es la idea para que vaya entrenándose con las técnicas que le voy a ir enseñando, ¿sí? Que le voy enseñando. Ya sabe un par y bueno, miren, 0 años. Quiere decir que no ganó nada, pero te puede tocar 50 años, 60, 70 y le sumás a los años, como también vos tenés la opción de elegir, no quiero que me tires la ruleta porque te puede tocar menos 20, ¿sí? Mira ahí, menos 10. Si tenía 200 pasaba a 190, ¿sí? A ver ahí, vamos a decir alguna que eran todos menos. A ver, una foto con un Pepe Mila, nego, ahí está, más 40, a ver, menos 20. Oh, bueno, menos 20, mirá, y hay muchos más, ¿eh? A ver, alguno que tenga un más, aunque sea. Entonces, que tiene 200, capaz que le falta un mes para llegar a la dimensión número 12. Bueno, esto está trucado. Uno más, está armado esto. Hasta que no sacamos con positivo, no salimos de acá, ¿eh? Obviamente que si te toca un menos, no te voy a restar nada, ¿no? La idea es reírnos un rato. ¿Qué es esto? Plantilla de regalo. Bueno, de las estrategias que vengo compartiendo, voy armando algunas plantillas y se las puedo regalar, ¿no? Al que le toque en la ruleta. Che, ¿no hay ningún positivo acá? Todos negativos son. Ahí está, más 40. Bueno, tenías ponerle 260 años, sumaste 40 más, tenés 300 y te vas a la segunda dimensión donde ya hay un par de pepes y obviamente hay una biblioteca con libros, cursos, algunas cositas que voy a ir compartiendo y obviamente vemos algunas técnicas interesantes. Así van a ir subiendo, ¿sí? De pasada, ya que estamos en la ruleta, voy a poner música y les voy a regalar a ustedes, aparte de eso, un saludito de... Mira, escuchen esto, gente. Escucha esto de fondo. Si no te gusta esta canción, muy bonita, para no olvidar. Escucha, ¿eh? ¿Te gusta? A mí me encanta. Me encanta, ¿eh? Tiene garra. Andrés Calamaro, escucha. De un tiempo perdido. Bien, me voy a ir a la suscripción.
¿Qué quiere decir esto? Suscribite, dale like, dale, sumate, estamos todos los días en vivo, operamos en vivo, la misma gráfica que estoy viendo yo la estás viendo vos o en tu plataforma, ¿no? Entonces podés operar en vivo con nosotros todos los días, donde analizamos, análisis técnico fundamental, pasamos por las criptomonedas, pasamos por Forex, los índices, el oro, el petróleo negro, el oro negro sería, ¿no? Operamos todos los días en vivo. Recién en un ratito ya el bot también obviamente compartimos bot que voy creando con nombres especiales como el telaraña, el snipe, la viborita y así todo lo que venimos haciendo día a día. A la vez hacemos backtesting y operamos en vivo de forma manual, que obviamente es lo que más me gusta a mí, ¿sí? Y a la vez ahora se viene una parte linda, interesante este mes, donde los que están en la dimensión número 2 van a empezar a operar un par de cuentas que quiero que operen en vivo, a ver qué hacen, cómo les va. Y obviamente que expliquen las operaciones paso a paso en vivo, ¿sí? Así que bueno, se va a poner lindo, ¿eh? Los Pepe en la cancha, ¿sí? Escuchá. Sumate, suscríbete a todas las redes, a Telegram, a YouTube, a Instagram, a TikTok, a Discord. Sumate, vos sumate. Chau. Nos vamos a la gráfica, chau. ¿Estamos? Bien, voy a pasar a saludar a Pepe Gatillo. No sé si él quiere mostrar o decir algo. Vamos a terminar de escuchar esta canción bonita y vemos si seguimos, si alguno quiere que analicemos algún par en especial. Pero bueno, si no, revisen este video para no hacerlo tan Titanic en vivo. Calculo que ya está, estuvimos un par de horitas y esa es la idea, ¿no? Compartir ideas. Enseñar y pasarla bien, ¿sí, gente? Ahí dice, hoy TP en Libra Yen, Ah, hoy TP, bien. Tiremos la ruleta, dice, bueno, dice el amigo, sumate, muy bien, sí señor, gracias Pepe Gatillo, siempre acompañando, no creyéndosela, siendo un Pepe normal. Hay algunos que están 3 días y ya se hacen rentables, ¿viste? Desaparecen y vos decís, nada, es tremendo, ¿no? Después andan pidiéndote favores, es así la vida. Tenés que mantenerte en el tiempo siendo rentable, eso es lo difícil. Así que, bueno, vamos a ver. Pepe Gatillo, me voy a ir pasando con él, con esta hermosa música de fondo. Oh. Qué lindo, ¿eh? ¿Saben cómo se llama el tema? Por si lo quieren ustedes escuchar, tranqui. Para no olvidar, ¿sí? Para no olvidar, linda frase. Bien, vamos a pasar ahora sí con el amiguito Pepe Gatillo. Le voy a preguntar primero, voy a poner el micrófono. Seguramente va a salir medio extraño el sonido. A ver ahí. Hola. ¿Ahí me escuchás, compañero? Calculo que sí, ¿no? Bien, ahí vamos, ¿eh? Despacito. Sí. Ah, bien, excelente, muy bien. Ahí vamos. Bueno, te dejo si querés en buenas manos con el MT4. No sé si hoy pusiste el telaraña o ya lo dejaste por un tiempo hasta que te acostumbres, ¿viste? Muchos no se pueden acostumbrar. Yo lo hago en vivo, ya estoy recontra baqueteado, ¿viste? Pero si no, perdón, el viborita, el snake. ¿Cómo se dice en víbora en inglés? ¿Snake o snake? Esa es la duda. Nike, ¿será? Snake, ¿no? Y si es Nike es una zapatilla, Nike. ¿o no? Son Reebok, son Nike. Claro. ¿Has escuchado? Sí, una canción tremenda. Reebok, Nike. Sí, tengo varias de esas. Tengo otra que, mira, después te voy a poner. Hay una que habla, Reebok, Nike. Hay una que habla de, ¿cómo es? La de la sopa, ¿cómo es? Hoy tomo, bueno, son temas de los 80, ¿no? Es que se ve que los tipos son como yo, no entienden el inglés y dicen como yo, ¿no? Mi inglés es terrible. Por eso te digo que al decir Snake, Snake es una marca de zapatilla y significa víbora, ¿no? Eran recuadrados, ¿viste? Por eso le puse Snike, ¿entendés? Es Nike. Claro. Y que en sí, sáquense la duda, pongan en traductor sneaker. ¿Es zapatilla o no? Vos lo podés poner, fíjate, voy a poner sneaker. ¿Qué te sale si pones sneaker en el traductor de Google? ¿Cómo lo pusiste tú? Sí, ¿Cómo lo pusiste tú? Espérate. sale
Como lo puse yo, no con la A, Snike, S-N-I. Tal cual. ¿Qué te tira? Espera, a ver. Snike. Es Fi- como lo pones tú, Sneakers. Sí, Dice. Sneakers. No me dice, no, me dice Sneakers. ah, y si le sacás la ¿Qué S, decirte? la S al final, Snike, Ah, zapatilla. serpiente. Dice serpiente, Sneaker. Ah, ¿con la I? Sí, con la I, con la Oh, I. pero mi traductor, mira, te voy a pasar, a ver, dale, vos seguí hablando, yo te lo voy a pasar, te lo voy a compartir, mira, voy a poner, No está malo. qué raro, es mi traductor. Para mí, el traductor mío es un Pepe Mila que no sabe inglés tampoco, ¿viste? A ver, No, me puso las dos serpientes. ¿te puso serpiente de las dos formas? Con I, con A. ¿Viste? Entonces lo hice al pedo el cambio, pero a ver, Snike. ¿Qué vas a No, ver? me tira zapatilla, mi che. Mira esa amarilla. Pero te lo juro. Aló. Mirá, pará, recorto. Mirá, recorto. Pará, no, te comparto la gráfica, mirá, mirá. Me voy a ir con Pepe Mila, le voy a poner Snike. Miren, miren, para que veas. A ver, vamos a ver acá si me. A ver, tiraba, en vez de zapatilla, tiraba sos un Pepe bueno, ¿viste? Era traductor. A ver, traductor, si sale ahí un segundito. Es- Mirá, ¿estás viendo ahí? ¿Hola? ¿Estamos en vivo? Decía, mira, voy con Pepe Mila. Acá, ahí. Me voy a pasar de vuelta acá. Ahí estamos. Acá, ahí estamos. Mira, fíjate esto. Me paso, ¿eh? Un segundito ahí. Estamos bien. Estamos bien. Esto no sé qué es. Navegador. Ahí. De fondo. Mira. Fíjate, ¿ves el fondo? De ¿Ves? fondo. Mira, fíjate, te pongo. Estoy viendo la gráfica de- Snike. Mira, ¿qué dice? Ahí. Ya, dale. ¿Zapatilla o no? Ahora, si le pones la A, es víbora o no. Snake, a ver, snake. Snake es serpiente. ¿Viste que me dice, me tira otra cosa? Ojo ahí, bueno, entonces como es Snike, es una marca de zapatilla al bot víbora, en vez de Snake, le puse Snike. Me salió zapatilla. A vos te sale otra cosa. Capaz que será de la traducción distinta. Estamos en otro planeta, en otra sintonía, ¿no? Muy raro. No sé si a los amigos les sale víbora o lo que sea ahí, ¿no? Rentable 3 días era el amigo, sí. Hay muchos que. ¿Nunca te pasó de que 3 días vas bien y dices, nada, ya está, dejo todo y ya está? Empiezo a vender cursos, le enseño a los demás y se hacen lo. Y después se la dan contra la pared, ¿viste? Pasa eso. Buen día, llegué para los aplausos. Muy bien, por lo menos llegaste, qué grande. Muchas gracias, Cristian. Acá estamos con una incógnita. Snike es zapatilla para mí. Y sale zapatilla. Y Snake es víbora o serpiente. Y esa era la duda. A vos te salía víbora de las dos formas, ¿no? Sí, me sale el Nike. Mira vos. Va, zapatilla. Serpiente. Sí. Muy bien ahí, no te dije nada. Acabo de ver que sacaste una compra, ¿o no? Sí. Excelente, excelente. No te compliques. No, no, porque vi que estabas con la compra. Digo, si le digo lo complico. Muy bien, vos solito te diste cuenta. Si se va para arriba, le enganchás una por arriba del alto. Exactamente. Pero Es que aquí, ni te mueras ahí, dentro de ese rango, olvídate. Que salga de ese rango. ajá, Y ahí ves. empezaba a ver Ese. movimiento. Dije, Bárbaro, te felicito. como que. Y la fuerza aquí del yen me está diciendo que está subiendo poquito, entonces. Ahí voy a Puede que compartir. se vaya para abajo, puede que empiece a bajar. Sí, sí, muy bien, muy bien. La empezaste a pensar todas, te digo, no se te pasa nada. Excelente, excelente. Ahí voy a ir acá donde estamos, ahí estamos, ahí vamos viendo. Miren el planeta y de costadito tenemos ya ahí varias cositas, ¿sí? Así que, bueno, no sé si te gustó la canción, si la escuchaste, capaz que no, por estar acompañándome acá, pero la canción era para vos, ¿sí?
Fíjense, gente, a la izquierda que ya tenemos ahí las salas, donde tenemos las salas, la biblioteca, la dimensión 3, la 4. Hay una dimensión acá, miren la que está acá, moderadores. Hay una dimensión que es la de los dinosaurios. En esa próximamente vas a estar dentro seguramente. Primero te tengo que explicar todos los Xinjiang, ¿no? Como para que vos puedas ayudar a los demás después, ¿viste? Pero interesante se va a poner, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos. Acá están las reglas de, obviamente, las reglitas. Ahí ven. Reglas interesantes, ahí van algunas reglitas, ahí tenemos algunas reglas para que vean los amigos, sí, interesantes. Estas son las que les digo, de la dimensión 1, algunas cositas, y bueno, y ahí vamos teniendo las bienvenidas, ¿sí? Así que súmense, gente, que se pone lindo esto porque los voy a hacer operar en vivo, no en vivo con ustedes, sino en vivo con los que estén, obviamente, en el Discord, sea a la tarde, a la noche. La otra vez nos quedamos como hasta las 2 de la mañana, ¿o no, Pepe Gatillo? Me mató, a mí no sé si me hizo mal en la noche o el alcohol, pero algo me tocó a mí. No, yo creo que no. Viste que no, la van a pasar bien, van a ver, la vamos a pasar bien. Es mejor operar, de noche, te digo. Yo soy el vampiro de noche. Vampiro, tremendo. Mirá, te voy a regalar la canción El Vampiro. Escuchá. Cuando voy a trabajar en la mañana, claro, tengo que salir temprano, me levanto más temprano y veo a ver si veo algo y tiro unos tiritos antes de irme y ahí me voy. Qué grande, qué grande. Mirá, te voy a regalar una canción, a ver si te gusta, ¿sí? Como para que la rompas, ¿eh? A ver si puedo poner acá. Esta te la voy a regalar a vos. Se llama Ratones. Bueno, acá está. Quiero poner algo que no sea... qué lástima acá, a ver... Bueno, la voy a hablar por arriba, en vivo. Te la pongo en vivo, escucha. A la canción, ¿no? Se entendía. No tenía que explicar nada. Ahí va. Para vos, genio. Sí. Escucha, nos vamos con esto. El vampiro. Chao, genio. Disfrazado de amigo y en tu hermosa yugular un gran beso te dará. Chao, gente, nos vemos. Sumate que está re bueno esto, ¿eh? Vamos. ¿Querés ser un vampiro? Todavía no está Pepe Vampiro, así que si querés chupar sangre, sumate acá a Discord. Vamos, y a YouTube, obviamente. Chau. ¿Escucharon la letra? Muy buena, ¿eh? Ahí te dice todo. Un gran beso te dará. Te chupó la sangre. ¡Chau! Chau, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Acordate, palabras sencillas y que las podés obviamente ejecutar en un tatuaje que te quede obviamente dentro de tu cabeza, de tu psicología y que puedas salir adelante. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Nos vemos mañana, pasado, en esta semana. Chau, chau. La noche se hizo día y en toda la ciudad la fiesta se termina, nadie dormirá, pero el vampiro disfrazado de amigo a la tumba volverá, porque el día te hace mal, siempre tiene ganas